Heredó un hotel cubierto de nieve sin ningún valor y pensó que solo había ganado una responsabilidad congelada. Pero cuando finalmente logró entrar en el salón de baile sellado 3 meses después, lo que encontró en la bóveda debajo no era solo dinero. Eran 295 millones de dólares en efectivo y bonos, y la verdad sobre por qué hombres poderosos habían pasado 40 años tratando de mantener a su familia alejada de este lugar. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. Las luces fluorescentes del restaurante zumbaban sobre su cabeza mientras Maya Chen limpiaba la misma sección de la barra por tercera vez. Le dolían los pies con las zapatillas baratas que había comprado en el centro comercial Outlet, las que se suponía que durarían 6 meses, pero que ya se estaban rompiendo por las costuras después de 5 semanas. Eran las 2:30 de la madrugada y aún le quedaban 3 horas de turno antes de poder conducir hasta casa, dormir 90 minutos, despertar a su hija Emma y empezar de nuevo todo el ciclo. Maya tenía 31 años, pero el espejo del baño del restaurante contaba una historia diferente. Las ojeras se habían instalado de forma permanente bajo sus ojos. Sus manos, antes suaves y cuidadosas, ahora estaban ásperas y enrojecidas por las interminables horas de fregar platos, limpiar suelos y cargar con bandejas pesadas llenas de platos que no podía permitirse pedir. Tenía 3 trabajos. El restaurante era el turno de noche, de lunes a jueves. Durante el día limpiaba casas para una empresa que le pagaba en negro y no le daba prestaciones. Los fines de semana, reponía estantes en una tienda de comestibles, el tipo de trabajo que le dejaba los hombros ardiendo y la espalda destrozada el domingo por la noche. Y aún así no era suficiente. Las facturas llegaban más rápido de lo que podía pagarlas. El alquiler vencía en 8 días y le faltaban $240. Emma necesitaba zapatos nuevos, ya que los que tenía estaban pegados con cinta adhesiva y oraciones. El coche necesitaba un cambio de aceite desde hacía 3,000 millas, y cada vez que el motor hacía ese ruido metálico, Maya contenía la respiración y susurraba promesas a un universo que parecía no escucharla. Se estaba ahogando lentamente, en silencio, como lo hacen las personas cuando son demasiado orgullosas para pedir ayuda. Su teléfono vibró sobre la encimera. Era un mensaje de su vecina, la señora Chen, sin parentesco alguno, que cuidaba de Emma mientras Mia trabajaba por las noches. Está durmiendo profundamente. No te preocupes por venir deprisa. Estamos bien. A Mia se le hizo un nudo en la garganta. La señora Chen nunca le pedía dinero, pero Mia dejaba lo que podía en la encimera de la cocina cada semana. $20 aquí, una bolsa de la compra allá. Era una amabilidad que Maya no sabía cómo devolver. Una amabilidad que le dolía en el pecho porque sabía que no la merecía. Sonó la campana de la puerta del restaurante. Un camionero entró tambaleándose en busca de café y tarta. Maya le sirvió una taza y le dedicó la sonrisa que había perfeccionado a lo largo de años de trabajo en el sector servicios. Esa sonrisa que decía que estaba bien incluso cuando por dentro se estaba desmoronando. Él dejó una propina de $3. Ella la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo del delantal. Cada dólar contaba, cada uno de ellos. Cuando Maya terminó su turno, el cielo aún estaba oscuro, ese color púrpura intenso que se ve justo antes del amanecer. Condujo a casa en su sedán ruidoso, pasando por delante de casas donde la gente empezaba a despertarse, donde se preparaba el café y los niños se quejaban de la escuela. Vidas normales, vidas seguras, vidas que Mia a veces se permitía imaginar en los segundos antes de que el sueño finalmente la venciera. Aparcó delante del dúplex que alquilaba. El que tenía la pintura descascarillada y el casero no arreglaba nada a menos que amenazases con llamar al ayuntamiento. Emma ya estaba despierta cuando Mia entró, vestida para el colegio con ropa que le quedaba pequeña. Tenía 9 años, el pelo oscuro de su padre y la barbilla obstinada de Mia. Su mochila estaba junto a la puerta, lista. «Buenos días, mamá», dijo Emma en voz baja, como si temiera despertar al mundo demasiado de repente. Maya le ha dado un beso en la cabeza. «Buenos días, cariño. ¿Has comido?» Emma asintió con la cabeza hacia la mesa, donde había un bol de cereales casi vacío. «La señora Chen también me ha hecho tostadas». Maya sonrió agotada, con una sensación de pesadez que la oprimía. «Bien, eso está bien.
Condujeron hasta la escuela en silencio, un silencio cómodo en el que no hacían falta palabras. Maya vio a Emma cruzar la puerta principal de la escuela primaria Lincoln, con la mochila rebotando a cada paso, y sintió esa familiar punzada en el pecho, una mezcla de orgullo y terror. Lo estaba haciendo sola, y la mayoría de los días sentía que estaba fracasando, pero Emma era inteligente, amable y resistente. Quizás, después de todo, estaba haciendo algo bien. Maya condujo hasta la primera casa que limpiaría ese día, una enorme vivienda en las afueras donde vivía una mujer llamada Diane, con su marido y sus 2 hijos perfectos. Diane era el tipo de persona que dejaba notas sobre las manchas que se le habían pasado por alto y se quejaba cuando Mia utilizaba una marca de limpiador que no era la adecuada. Pero pagaba a tiempo, así que Mia se tragó su orgullo y fregó los baños y limpió los suelos hasta que todo brillaba. Al mediodía le dolían las rodillas. A las 2, su espalda era una línea sólida de fuego, pero tenía 2 casas más que limpiar antes de poder recoger a Emma del colegio, así que siguió adelante. Eran las 4:15 cuando finalmente llegó a la escuela primaria Lincoln. Emma estaba esperando en los escalones de la entrada, y algo en la forma en que estaba sentada, pequeña y encorvada, hizo que a Mia se le encogiera el estómago. ¿Qué pasa?, preguntó Mia mientras Emma se subía al coche. Emma se encogió de hombros, pero tenía los ojos rojos. Nada. Maya esperó. Había aprendido que a veces el silencio era la mejor pregunta. Finalmente Emma susurró: «Tenemos que llevar dinero para la excursión del viernes. $25. A Maya se le encogió el corazón. $25. Podrían haber sido $2,000. Ya se me ocurrirá algo, cariño», dijo Mia, forzando el tono alegre de su voz. «Te lo prometo». Emma asintió, pero no parecía convencida. Esa noche, después de que Emma se acostara y el apartamento quedara finalmente en silencio, Mia se sentó a la mesa de la cocina con una calculadora y un montón de facturas, moviendo los números como si fueran piezas de un rompecabezas, tratando de encajarlos. Alquiler, electricidad, agua, seguro del coche, comida. No había dinero para excursiones, apenas había dinero para respirar. Se llevó las manos a la cabeza y se permitió llorar durante exactamente 2 minutos. Eso era todo lo que se permitía. 2 minutos de debilidad y luego tenía que recomponerse porque no había nadie más que viniera a salvarla. La carta llegó 3 días después. Maya casi la tiró sin abrirla. El sobre era grueso, de aspecto caro, con la dirección del remitente de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Whitmore & Associates, Right Edgewood, Colorado. Se quedó junto al buzón, con la mano de Emma entre las suyas, y se quedó mirándolo. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Emma. «No lo sé», respondió Maya con sinceridad. Lo abrió allí mismo, en la acera. «Estimada señorita Maya Chen», comenzaba. «Le escribimos para informarle del fallecimiento de su tía abuela Constance Holay el 3 de noviembre. Según su última voluntad y testamento, usted ha sido nombrada única beneficiaria de su patrimonio. El patrimonio consiste principalmente en bienes inmuebles situados en 417 Summit Ridge Road, Ridgewood, Colorado. Póngase en contacto con nuestra oficina lo antes posible para discutir la transferencia de la propiedad y los asuntos legales relacionados. Le damos nuestro más sentido pésame por su pérdida». Mia lo leyó 2 veces, luego una tercera. Constance Holloway. El nombre le resultaba familiar, como los nombres de parientes lejanos que se mencionan en las reuniones familiares y que Mia apenas recordaba. Su madre había fallecido cuando Mia tenía 19 años y con ella se había ido la mayor parte de la historia familiar, las anécdotas, los vínculos. Maya tenía un vago recuerdo de alguien que mencionaba a una tía abuela que vivía en las montañas, alguien excéntrico, alguien que nunca se había casado ni tenido hijos. Pero eso era todo, la sombra de una persona a la que nunca había conocido. «¿Qué dice?», preguntó Emma, tirando de la manga de Mia. Ma dobló la carta con cuidado. «Creo que alguien nos ha dejado algo». Esa noche, después de que Emma se durmiera, Mia llamó al número que figuraba en el membrete. Una mujer respondió al segundo tono. «Whitmore & Associates. Hola, he recibido una carta sobre una herencia. Me llamo Maya Chen». Hubo una pausa, el sonido de un teclado. «Ah, sí, señorita Chen. Gracias por llamar. Soy Jennifer Whitmore, una de las socias. Me encargué de la herencia de su tía abuela. Siento mucho su pérdida.
No la conocía realmente, admitió Mir. Eso es lo que ella dijo, respondió Jennifer suavemente. Pero ella sabía de usted. Seguía su vida desde la distancia y quería que usted tuviera la propiedad. Maya apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué tipo de propiedad? Otra pausa. Es un hotel, el Grand Alpine Hotel. Lleva cerrado desde 1978, pero el edificio sigue en pie. De hecho, es bastante grande. Ocupa unas 30 acres de terreno en la montaña. La mente de Maya daba vueltas. Un hotel cerrado en la montaña. ¿Tiene algún valor?, preguntó, odiando lo desesperada que sonaba. La voz de Jennifer era cautelosa. La propiedad tiene valor, sí, pero es complicado. Hay impuestos atrasados, unos $47,000, y el edificio en sí necesita muchas reformas. Lleva más de 40 años vacío. $47,000. La esperanza de Mir se desinfló como un globo pinchado. Así que heredo la propiedad, pero también heredo la deuda. Sí, por desgracia. Sin embargo, también tienes opciones. Podría venderla. Solo el terreno ya tiene valor. O podría intentar restaurarla, aunque eso requeriría una inversión considerable. O, Jennifer dudó, podría simplemente devolverla al condado y marcharse. Marcharse, de lo que podría ser el único golpe de suerte que Mia había tenido nunca gracias a algo que, al parecer, su tía abuela había querido que tuviera. ¿Puedo verla primero?, preguntó Mia. Por supuesto. De hecho, se lo recomiendo. Debes saber lo que estás heredando antes de tomar cualquier decisión. La propiedad está a unas 5 horas al norte de donde te encuentras. Puedo organizar el acceso cuando estés lista. Maya miró a su alrededor, a su pequeño y estrecho apartamento, a las facturas esparcidas por la mesa de la cocina, a la puerta de la habitación de Emma, donde su hija dormía en una cama que habían comprado de segunda mano. Iré este fin de semana, dijo Maya. El sábado, si te viene bien. El sábado es perfecto. Nos vemos allí. El viaje hacia el norte fue como entrar en otro mundo. Maya y Emma salieron antes del amanecer del sábado, con el coche cargado de mantas, aperitivos y un termo de café que Mia había preparado en la oscuridad. Atravesaron colinas que poco a poco se convirtieron en montañas, pueblos que se hacían cada vez más pequeños y distantes, hasta que finalmente no quedó nada más que pinos y picos nevados. Emma pegó la cara a la ventanilla y su aliento empañó el cristal. «Es tan bonito, mamá». Lo era. Maya no podía negar que el paisaje era impresionante, hasta el punto de que se le encogía el pecho. Toda esa belleza salvaje, ajena a los centros comerciales y los semáforos. Pero también era un lugar aislado, remoto, de esos en los que, si necesitabas ayuda, tardaban horas en llegar. Llegaron a Ridgewood por la tarde. No era realmente un pueblo, sino más bien un conjunto de edificios apiñados para protegerse del frío. Una gasolinera, una pequeña tienda de comestibles, un restaurante que parecía no haber sido renovado desde 1950 y quizás 2 docenas de casas dispersas a lo largo de la carretera principal. Eso era todo. Maya se detuvo en la gasolinera para repostar y pedir indicaciones. El empleado, un hombre de unos 60 años con el rostro curtido y los ojos sospechosos, apenas la miró. «¿Summit Ridge Road?», preguntó Maya, y su expresión cambió. Se endureció. «¿Qué quieres allí?». «Quiero reunirme con alguien en el hotel». La miró fijamente durante un largo rato. «Ese lugar lleva cerrado 40 años. Allí solo hay problemas». «Bueno, lo heredé», dijo Maya, levantando la barbilla. «Así que supongo que ahora los problemas son míos». El hombre entrecerró los ojos. «¿Es pariente de su constante?». «Es su sobrina nieta». Se dio la vuelta y se ocupó de algo detrás del mostrador. «Las carreteras están a unos 5 kilómetros al norte. No tiene pérdida, siempre que la nieve no haya cubierto el desvío». No dijo nada más. Y Maya no insistió, pero mientras se alejaba, lo vio por el espejo retrovisor, con el teléfono pegado a la oreja, mirando cómo su coche desaparecía por la carretera. Summit Ridge Road apenas era una carretera, más bien una sugerencia de lo que solía ser una carretera, ahora cubierta de nieve y hielo. El sedán de Mia avanzaba con dificultad por la pendiente, con los neumáticos resbalando y el motor chirriando. Emma se agarró a la manilla de la puerta, ahora en silencio, sintiendo la tensión de su madre. Los árboles se hacían más densos aquí, pinos imponentes que bloqueaban la mayor parte del sol de la tarde. Y entonces, al doblar una curva, a través de un claro entre los árboles, mamá lo vio.
El Grand Alpine Hotel se alzaba sobre la nieve como algo salido de un sueño o una pesadilla. No sabía muy bien cuál de las dos cosas. Era enorme, 4 pisos de piedra y madera con un techo inclinado diseñado para desviar la nieve y ventanas. Muchas ventanas, todas oscuras y observadoras. La arquitectura era impresionante, una mezcla de rústico refugio de montaña y elegancia europea con vigas talladas, columnas de piedra y balcones que rodeaban los pisos superiores. Pero lo que más me impactó fue la nieve. El edificio estaba sepultado en ella. Los ventisqueros llegaban hasta la mitad de las ventanas del primer piso. La entrada estaba completamente oculta. Solo se distinguía una forma vaga bajo las capas de nieve. Parecía como si la montaña hubiera intentado tragárselo por completo y no lo hubiera conseguido. Maya aparcó donde terminaba el camino de entrada, o donde creía que terminaba. Era difícil saberlo con toda la nieve. Ya había un camión allí, y una mujer estaba de pie junto a él, abrigada con un grueso abrigo y botas. Saludó con la mano cuando Mia salió del coche. «Señorita Chen, soy Jennifer Whitmore». Se dieron la mano. El apretón de manos de Jennifer fue firme y profesional. «Gracias por venir», dijo Maya. «Es todo un espectáculo, ¿verdad?» Jennifer miró hacia el hotel. A su tía abuela le encantaba este lugar. Pasó 40 años asegurándose de que no se derrumbara por completo. ¿Lo mantuvo?, preguntó Mia sorprendida. A su manera contrató a gente del lugar para que lo revisara y hiciera las reparaciones básicas cuando fuera necesario. Pagó los impuestos de la propiedad todos los años, aunque los dejó caducar estos últimos años cuando enfermó. Pero nunca quiso que lo derribaran o lo vendieran a los promotores inmobiliarios. Estaba esperando a la persona adecuada. Y pensó que esa persona era yo. Mamá dijo que ni siquiera me conocía. La expresión de Jennifer se suavizó. Sabía lo suficiente. Sabía que eras fuerte, que eras una superviviente, que entenderías lo que significa proteger algo que vale la pena salvar. Caminaron hacia la entrada, Emma agarrada con fuerza a la mano de Mia. De cerca, el hotel era aún más impresionante. Las puertas principales eran enormes, de madera tallada con bisagras de hierro, el tipo de artesanía que ya no se veía. Jennifer sacó una llave, vieja y pesada, y la introdujo en la cerradura. Giró con sorprendente facilidad. La puerta se abrió. Dentro estaba oscuro. Jennifer pulsó un interruptor y, para sorpresa de Mia, se encendieron las luces. Tenues, parpadeando ligeramente, pero luces al fin y al cabo. ¿Hay electricidad?, preguntó Mia. ¿Un generador?, explicó Jennifer. Tu tía abuela lo instaló hace unos 10 años. Funciona con propano. Hay tanques en la parte trasera. Quería asegurarse de que las tuberías no se congelaran y de que la estructura se mantuviera en buen estado. Entraron y a Ma se le cortó la respiración. El vestíbulo era grandioso. Techos abovedados con vigas a la vista. Una enorme chimenea de piedra en la que cabría un coche pequeño. Suelos de madera noble polvorientos, pero intactos. Un mostrador de recepción de madera pulida con ranuras detrás, donde antes colgaban las llaves de las habitaciones. Y por todas partes, signos de una vida interrumpida. Muebles cubiertos con sábanas blancas, cuadros en las paredes, paisajes de montañas y bosques, una lámpara de araña colgando del techo. Sus cristales estaban opacos por el polvo, pero seguían siendo hermosos. ¿Cuántas habitaciones?, preguntó Maya, con voz apenas audible. 63, respondió Jennifer. Además de las zonas comunes, un comedor, una cocina, las habitaciones del personal y el salón de baile. El salón de baile está en el ala este. O lo estaba. Yo no lo he visto. Tu tía abuela mandó cerrar esa sección hace años. No sé muy bien por qué. Recorrieron la planta baja, con los pasos de Emma resonando en el silencio. Cada habitación revelaba más del antiguo esplendor del hotel. El comedor tenía las mesas puestas, como si esperaran a unos invitados que nunca llegaron. La cocina era industrial, enorme, con hornos, fogones y cámaras frigoríficas. Maya abrió una puerta marcada como personal y se encontró con un estrecho pasillo flanqueado por pequeñas habitaciones, cada una con una cama, una cómoda y una ventana con vistas al bosque. En una de las habitaciones, alguien había dejado un libro en la mesilla de noche. En otra, había un par de botas de trabajo junto a la cama. «Es como si todos hubieran desaparecido», susurró Emma. Maya le apretó la mano. «Algo así». Subieron las escaleras hasta el segundo piso. El pasillo se extendía en ambas direcciones, con puertas a ambos lados. Maya abrió una al azar.
Era una habitación de invitados, modesta pero cómoda, con una cama, una cómoda y un pequeño cuarto de baño. Las sábanas seguían sobre la cama, amarillentas por el paso del tiempo. Había una Biblia sobre la mesita de noche. Maya cerró la puerta con cuidado, con respeto. «Jennifer», dijo Maya, «¿qué pasó aquí? ¿Por qué cerró?» Jennifer se apoyó contra la pared, con expresión preocupada. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. La versión oficial es que los propietarios, los pasillos, el hermano de tu tía abuela y su esposa simplemente lo cerraron un día a finales de 1978. Mandaron a todos los huéspedes a casa, pagaron al personal, cerraron las puertas con llave y se marcharon, sin dar ninguna explicación, y unos meses más tarde desaparecieron. Su coche fue encontrado abandonado en Nevada, pero nunca más se les volvió a ver. A Maya se le puso la piel de gallina, y la versión no oficial, los rumores, hay muchos. Algunos dicen que estaban metidos en algo ilegal y tuvieron que huir. Otros dicen que hubo un accidente aquí, algo que ocultaron. Unos pocos afirman que el lugar está embrujado, que los huéspedes informaron de sucesos extraños, pero nadie lo sabe realmente. Tu tía abuela nunca habló de ello. Simplemente mantuvo el lugar cerrado y pagó las facturas. Continuaron explorando. La tercera planta tenía más habitaciones de huéspedes, todas congeladas en el tiempo. La cuarta planta era diferente, con suites más grandes, probablemente para huéspedes adinerados o visitantes de larga estancia. Una suite tenía una sala de estar, un dormitorio y un cuarto de baño con una bañera con patas. Maya se quedó en la puerta tratando de imaginar cómo habría sido este lugar cuando estaba lleno de vida, cuando la música llegaba desde el comedor y las risas resonaban por los pasillos. Debía de ser precioso, incluso mágico. Ahora solo estaba vacío, un monumento a algo perdido. Volvieron a la planta baja. Maya se fijó en un pasillo que no había visto antes, uno que conducía al este. Empezó a recorrerlo, seguida por Jennifer. «Este es el camino al salón de baile», dijo Jennifer. «Pero está cerrado. Tu tía abuela mandó construir una pared». Tenía razón. A unos 15 metros del pasillo, una pared de yeso bloqueaba el paso. Parecía más nueva que el resto del hotel, instalada quizá hace 20 o 30 años. Maya apoyó la mano sobre ella. ¿Por qué lo sellaría? No lo sé. Quizá había daños. Quizá no podía permitirse mantenerlo. O quizá Jennifer hizo una pausa. Quizá estaba ocultando algo. Se quedaron en silencio durante un momento. Entonces Emma tiró de la manga de Mia. «Mamá, tengo frío». Volvieron al vestíbulo. Jennifer le entregó a Mia una carpeta llena de documentos, escrituras de propiedad, registros fiscales, registros de mantenimiento, una carta de Constance escrita con letra temblorosa. Mia la leyó allí mismo. «Querida Mia», comenzaba, «si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy y has venido a ver lo que te he dejado. Sé que esto parece una carga, y quizá lo sea, pero también es un regalo, si eres lo suficientemente valiente como para verlo. Este hotel guarda secretos, algunos hermosos, otros terribles. Los he mantenido bajo llave porque no sabía qué más hacer. Pero tú eres joven y fuerte, y no tienes nada que perder. Quizás puedas hacer lo que yo no pude. Quizás puedas arreglar las cosas. Confía en tus instintos. Y ten cuidado en quién confías en esta ciudad. No todo el mundo quiere que el pasado permanezca enterrado. Con todo mi amor, tía Constance». Maya dobló la carta y miró a Jennifer. «¿A qué se refiere con secretos?» Jennifer negó con la cabeza. «Ojalá lo supiera». Al final se volvió muy críptica. Algunos decían que estaba paranoica, pero también estaba muy lúcida hasta el día de su muerte. Si ella decía que aquí hay secretos, yo la creo. Hablaron de logística durante otra hora. Los impuestos atrasados, los servicios públicos, el proceso legal de transferencia de la propiedad. Jennifer fue paciente y le explicó todo en términos que Maya pudiera entender. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse y las sombras llenaron el vestíbulo, Jennifer dijo, «Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres quedártela?» Maya miró a su alrededor, la gran chimenea, la polvorienta lámpara de araña y los pasillos que se perdían en la oscuridad, a Emma, que estaba sentada en las escaleras, dibujando con el dedo en el polvo. Pensó en la vida que había dejado atrás 5 horas al sur, los turnos en la cafetería, la limpieza de la casa y el peso constante y aplastante de no tener suficiente. Pensó en la carta de su tía abuela, en los secretos,
en la valentía y en arreglar las cosas. Quiero quedarme, dijo Maya. Esta noche, aquí. Jennifer parpadeó. Esta noche, pero hace mucho frío y no hay comida, ni calefacción, excepto el generador. Y necesito saber, interrumpió Maya, si este lugar es real, si hay algo aquí por lo que valga la pena luchar. Y no puedo saberlo desde 5 horas de distancia. Jennifer parecía querer discutir, pero algo en la expresión de Maya la detuvo. Está bien, dijo finalmente. Te traeré algunos suministros, mantas, comida, leña. Hay chimeneas que funcionan y te enseñaré a manejar el generador correctamente. Pero si cambias de opinión, si te da demasiado miedo o hace demasiado frío, mi número está en esa carpeta. Llámame y vendré a buscaros. Estaremos bien, dijo Mia con más confianza de la que sentía. Después de que Jennifer se marchara, cuando las luces traseras de su camioneta desaparecieron por la carretera nevada, Maya se quedó en el vestíbulo con Emma y escuchó el silencio. No era un silencio completo. El viejo edificio crujía y se asentaba. El viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas. En algún lugar goteaba agua. Mamá. La voz de Emma era débil. Sí, cariño, ¿de verdad vamos a quedarnos aquí esta noche? Maya se arrodilló a la altura de los ojos de su hija. Solo esta noche, solo para ver cómo se siente. ¿Tienes miedo? Emma lo pensó un poco, pero sobre todo creo que es como si fuéramos exploradoras. Maya sonrió. Sí, somos exploradoras, y mañana decidiremos si este es nuestro tesoro o si se lo dejamos a otra persona. Acamparon en lo que había sido la biblioteca del hotel, una sala con estanterías que iban del suelo al techo y una chimenea que aún funcionaba. Jennifer había dejado leña y Mia encendió el fuego mientras Emma exploraba los libros, sacando títulos y leyéndolos en voz alta. Comieron los sándwiches que había traído Jennifer y bebieron chocolate caliente de un termo. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Casi se sentía acogedor. Casi. A medida que avanzaba la noche, el hotel cambiaba. Surgían sonidos que Mia no había notado durante el día. Pasos por encima de ellas, lentos y deliberados. Una puerta que se cerraba en algún lugar lejano. El roce de algo pesado que se arrastraba. Emma se pegó a Mia. ¿Qué es eso? Los edificios antiguos hacen ruido, dijo Mia, tratando de convencerse a sí misma, tanto como a Emma. Solo es la madera asentándose, el viento. No hay nada de qué preocuparse. Pero no lo creía. No del todo. Se levantó y se dirigió a la puerta, asomándose al oscuro pasillo. Las luces que habían dejado encendidas en el vestíbulo parpadeaban. Por un segundo, Maya creyó ver una figura al final del pasillo, alta, que seguía observando. Parpadeó y desapareció. «¡Mamá!», llamó Emma. «Estoy aquí», dijo Mia, volviendo al fuego, sin ir a ninguna parte. Intentaron dormir. Maya había hecho un nido con mantas en el suelo, cerca del fuego, y Emma se acurrucó contra ella, respirando suavemente. Pero Maya no podía conciliar el sueño. Su mente iba a 1000 por hora. Cada sonido parecía amplificarse en la oscuridad. Cada sombra parecía moverse. Hacia medianoche lo oyó claramente. Música, débil, lejana, pero inconfundible. Un piano tocando algo lento y melancólico. Provenía de las profundidades del hotel. Maya se incorporó con cuidado, tratando de no despertar a Emma. Cogió la linterna que Jennifer había dejado y se dirigió a la puerta. La música continuaba, flotando por los pasillos como humo. Ella la siguió, con el corazón latiéndole con fuerza, por el pasillo, hacia el vestíbulo, pasando por la recepción, hacia el ala este sellada. La música sonaba más fuerte aquí. Provenía de detrás de la pared de yeso del salón de baile que había estado cerrado durante décadas. Maya pegó la oreja a la pared. El piano seguía tocando, cada nota clara y precisa. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. Maya se alejó de la pared, con las manos temblorosas. Esto no era tranquilizador, no era el viento. Había algo en ese salón de baile, algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Regresó a la biblioteca, se metió debajo de las mantas con Emma y permaneció despierta hasta que el amanecer irrumpió por las ventanas. Cuando finalmente llegó la mañana, pálida y gris, Maya tomó una decisión. No se iba a marchar. Fuera lo que había en ese hotel, fueran cuales fueran los secretos que escondía, ella los iba a descubrir, porque Jennifer tenía razón. Maya no tenía nada que perder y tal vez
solo tal vez, todo por ganar. La luz de la mañana que se colaba por las ventanas de la biblioteca encontró a Maya rígida y agotada, con todos los músculos protestando mientras se desenredaba del nido de mantas. Emma seguía dormida, acurrucada en una bola, con el aliento empañando el aire frío. El fuego se había convertido en brasas en algún momento de la noche y se había formado escarcha en el interior de las ventanas. Lo primero en lo que pensó Maya fue en la música que había oído, el imposible piano que sonaba detrás de una pared que no debería tener nada vivo detrás. Su segundo pensamiento fue más práctico. Necesitaban calor, comida y respuestas, probablemente en ese orden. Volvió a encender el fuego y comprobó el generador que Jennifer le había enseñado a manejar. Los tanques de propano estaban medio llenos, suficientes para un mes si tenían cuidado. Las tuberías no se habían congelado, un pequeño milagro. Cuando Emma se despertó, temblando y frotándose los ojos, Maya había preparado avena instantánea con agua embotellada calentada al fuego. Comieron en silencio, ambas procesando lo extraño que era despertarse en un hotel que había estado cerrado desde antes de que Maya naciera. ¿Oíste la música anoche?, preguntó Emma en voz baja. La cuchara de Mia se detuvo a medio camino de su boca. ¿Tú también la oíste? Emma asintió. Era bastante triste, pero bonita. Ma dejó su tazón. Hoy vamos a averiguar de dónde venía y vamos a explorar cada centímetro de este lugar. ¿Te apuntas? Los ojos de Emma se iluminaron a pesar del frío y lo extraño de la situación. ¿Como exploradores de verdad? Como exploradores de verdad, confirmó Mia. Empezaron por la segunda planta, trabajando metódicamente de habitación en habitación. Maya había encontrado un cuaderno en la recepción, con las páginas amarillentas, pero aún utilizable, y lo utilizó para documentarlo todo. Números de habitaciones, estado, cualquier cosa inusual. La mayoría de las habitaciones eran idénticas. Una cama, una cómoda, un pequeño cuarto de baño, cortinas descoloridas por la exposición al sol durante décadas, pero algunas habitaciones deparaban sorpresas. En la habitación 217, encontraron una maleta debajo de la cama, todavía llena de ropa de otra época, pantalones acampanados, camisas de cachemira, zapatos de plataforma. En la habitación 231, alguien había dejado un diario en la mesita de noche. Mia lo abrió con cuidado, y el lomo crujió. Las entradas estaban fechadas en el verano de 1978, escritas con una letra femenina y cursiva. 15 de junio, hoy llegamos al Grand Alpine. Es aún más bonito que en las fotografías. Richard me ha sorprendido con la suite de la cuarta planta. Desde nuestro balcón se ve todo el valle. Vamos a ser muy felices aquí. Maya pasó las páginas. Las entradas continuaban durante julio y agosto, documentando cenas en el comedor, excursiones por las montañas, bailes en el salón. La mujer, cuyo nombre parecía ser Caroline, escribía sobre los otros huéspedes, sobre los pasillos que pertenecían al hotel, sobre la sensación de haber encontrado el paraíso. Entonces, de repente, las entradas se interrumpieron. La última era del 20 de agosto. Algo va mal. Los pasillos han estado actuando de forma extraña todo el día, susurrando en los rincones, haciendo llamadas telefónicas. Richard dice que estoy imaginando cosas, pero no es así. Algo ha pasado. Lo siento. Eso fue todo. No más entradas, sin explicación. Maya guardó el diario en el bolsillo de su chaqueta. Era una prueba de algo, aunque no estaba segura de qué. Pasaron a la tercera planta. Más habitaciones, más momentos congelados en el tiempo. En la habitación 304, encontraron un oso de peluche de niño sentado en el alféizar de la ventana, con el pelaje enmarañado y descolorido, pero aún aferrado a una pequeña campana que tintineó cuando Emma lo cogió. ¿Puedo quedármelo?, preguntó Emma. Creo que se siente solo. Maya asintió con la garganta apretada. ¿Cuántas familias se habían alojado aquí? ¿Cuántos niños habían corrido por estos pasillos? ¿Dónde habían ido a parar todos cuando el hotel cerró tan repentinamente? La cuarta planta era diferente. Allí estaban las suites, más grandes y lujosas. La habitación 401 tenía una zona de estar con un sofá y sillas dispuestas alrededor de una mesa de centro. El cuarto de baño tenía una bañera con patas y una ducha separada. El dormitorio tenía una cama con dosel, cuya tela ahora colgaba hecha jirones. Sobre la cómoda, Mia encontró una fotografía en un marco de plata. Mostraba a un hombre y una mujer de pie frente al hotel.
La mujer llevaba un vestido muy al estilo de los años 60, con el pelo cardado y fijado con laca en un peinado perfecto. El hombre era guapo, seguro de sí mismo, con el brazo alrededor de la cintura de la mujer. En la parte posterior, escrito con tinta descolorida, ponía Thomas y L. la nena, Holly. Gran inauguración, junio de 1962. Maya se quedó mirando la foto. Eran los propietarios, los tíos abuelos de su madre y su cuñada, los que habían desaparecido. El Leia nena tenía unos ojos amables y una sonrisa cálida. Thomas parecía un hombre con sueños, alguien que lo había dado todo para que este hotel tuviera éxito. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué lo habían abandonado todo? Emma llamó desde el del baño. Mamá, mira. Había encontrado un armario detrás del espejo y dentro había frascos de medicinas, artículos de tocador e incluso un joyero. Maya lo abrió con cuidado. Dentro había un collar, sencillo pero elegante, una cadena de plata con un pequeño colgante con forma de pico de montaña. Lo sostuvo a contraluz. De alguna manera, le pareció importante, como si significara algo que no acababa de comprender. Continuaron su exploración hasta bien entrada la tarde. El hotel se reveló por capas. Cada habitación era una página de una historia que nadie había terminado de contar. En el comedor, Mia encontró menús escondidos en un cajón detrás del mostrador de recepción. Los precios eran impactantes. Una cena completa por $3.75, pero las descripciones eran lujosas. Pato asado, filete mignon, trucha fresca de montaña. La cocina contenía más pistas. Equipos industriales de los años 60 y 70, algunos de ellos todavía en buen estado. En un escritorio de lo que debía de ser la oficina del gerente, Maya encontró unos libros de contabilidad. Los llevó a la biblioteca y los extendió en el suelo. Los libros estaban meticulosamente llevados, todos los gastos documentados, todos los huéspedes registrados. Pasó a 1978, el último año. El hotel había ido bien. Las reservas se mantuvieron estables durante todo el verano. Los ingresos eran sólidos. Había notas en los márgenes. Reserva confirmada para el senador Williams. Del 10 al 15 de julio. Boda, 1 de agosto, 32 invitados. Operaciones comerciales normales. Luego, el 20 de agosto, la misma fecha de la última entrada del diario de Caroline, todo se detuvo. La última entrada decía, todos los huéspedes se marcharon antes de tiempo. Se emitieron reembolsos completos. Motivo, cierre de las instalaciones por reparaciones de emergencia. Pero no había facturas de reparación después de esa fecha. No había gastos en absoluto, excepto los servicios básicos y los pagos del impuesto sobre la propiedad, todos pagados por Constance Holloway. Maya se recostó, con la mente dando vueltas. Reparaciones de emergencia. Esa era la historia oficial. Pero ¿cuál era la verdadera razón? Recogió los diarios, los libros de contabilidad y las fotografías, y los llevó a la biblioteca. Estaba construyendo un panorama, pero faltaban demasiadas piezas. Esa noche, mientras ella y Emma comían sopa enlatada calentada al fuego, Maya tomó una decisión. Mañana iremos al pueblo. Necesitamos provisiones y tengo que hablar con gente que pueda recordar este lugar cuando estaba abierto. A la mañana siguiente bajaron la montaña en coche hasta Ridgewood. El pueblo parecía aún más pequeño a la luz del día, aún más olvidado. Maya aparcó delante del restaurante y cogió a Emma de la mano mientras entraban. La campana sobre la puerta anunció su llegada y todas las cabezas se giraron. Había tal vez una docena de personas dentro y la conversación se detuvo por completo. Maya sintió sus miradas sobre ella, evaluándola, juzgándola. Levantó la barbilla y se dirigió a la barra. Se acercó una camarera, probablemente de unos 50 años, con ojos cansados y expresión escéptica. «¿Qué les sirvo?» «Café y tortitas», dijo Maya. «Para las dos». La camarera lo anotó y desapareció en la cocina. Maya y Emma se sentaron en la barra, muy conscientes de los susurros que comenzaban a surgir a sus espaldas. Cuando la camarera regresó con la comida, Mia se arriesgó. «Soy Maya Chen. Heredé el Grand Alpine Hotel». La expresión de la camarera se endureció. «Sé quién eres. Las noticias vuelan por aquí. Entonces quizá puedas ayudarme. Estoy tratando de entender qué pasó allí. ¿Por qué cerró?» La camarera sirvió el café con más fuerza de la necesaria. «Hay cosas que es mejor dejar en paz». «¿Por qué todo el mundo sigue diciendo eso?», preguntó Maya, con frustración en su voz.
La camarera se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro áspero. Porque las personas que no dejan las cosas en paz tienden a abandonar la ciudad. O peor aún, tu tía abuela fue inteligente. Mantuvo el lugar cerrado y no hizo preguntas. Tú deberías hacer lo mismo. Véndelo y vuelve al lugar de donde viniste. Antes de que Maya pudiera responder, la puerta se abrió y entró un anciano. Debía de tener unos 80 años, con el pelo blanco y profundas arrugas talladas en su rostro curtido. Se movía lentamente, apoyándose en un bastón, pero sus ojos eran agudos y brillantes. Cuando vio a Maya, se detuvo. «Eres la chica de Constance», dijo. No era una pregunta. Ma asintió. Su sobrina nieta. El anciano la observó durante un largo rato y luego señaló con la cabeza hacia una mesa en la esquina. «Debemos hablar». Maya dudó, pero luego le dijo a Emma que se quedara en la barra y se terminara los panqueques. Siguió al anciano hasta la mesa y se sentó frente a él. De cerca, pudo ver que sus manos estaban deformadas por la artritis, pero eran las manos de alguien que había trabajado duro toda su vida. «Me llamo Marcus Flynn», dijo. «Trabajé en el Grand Alpine desde 1965 hasta el día en que cerró. Era el jefe de mantenimiento. El corazón de Meyer dio un vuelco. Tú estabas allí. Tú viste lo que pasó». La expresión de Marcus era de dolor. «Vi algo, no todo, pero lo suficiente para saber por qué tu tía mantenía ese lugar cerrado con llave». «Cuéntame», dijo Mia. «Por favor». Marcus miró a su alrededor, fijándose en quién lo observaba, y luego se inclinó hacia adelante. El hotel era especial. Todos los que trabajaban allí, todos los que se alojaban allí, lo sentían. No era solo el edificio o la ubicación. Había algo en ese lugar que hacía feliz a la gente. Los pasillos, Thomas y Eleanor, eran buenas personas, empleadores justos, anfitriones amables. El hotel era su sueño y lo trataban como un lugar sagrado. Hizo una pausa, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Entonces, en el verano de 1978, Thomas empezó a comportarse de forma diferente, paranoico. Comprobaba las cerraduras 3 o 4 veces por noche. Contrató seguridad adicional. Él y Eleanor discutían, algo que nunca habían hecho antes, y empezó a pasar todo su tiempo en el salón de baile. «¿El salón de baile?», insistí. «¿Qué estaba haciendo?». Esa es la cuestión. Nadie lo sabía. Lo había aislado del resto del hotel. Solo él y Eleanor podían entrar. El resto de nosotros, tanto el personal como los huéspedes, nos quedamos fuera. Algunos le oíamos allí dentro a altas horas de la noche moviendo cosas, hablando con Eleanor en voz baja. Luego, el 20 de agosto, reunió a todo el personal y nos dijo que el hotel cerraba inmediatamente por reformas. Nos pagó a todos hasta finales de año, nos dio bonificaciones y nos dijo que nos fuéramos a casa. Los huéspedes ya se estaban marchando. Los había despertado temprano esa mañana y les había contado la misma historia. Maya asimiló todo esto, y entonces Thomas y Eleanor se subieron a su coche y se marcharon. Esa fue la última vez que alguien los vio. Su coche apareció en Nevada unos meses más tarde, abandonado en el aparcamiento de un casino. No había rastro de ellos, ni cadáveres, ni explicación. «¿Qué crees que pasó?», preguntó Maya. Marcus miró a lo lejos. «Creo que Thomas Holley encontró algo o escondió algo. Algo lo suficientemente valioso como para huir o lo suficientemente valioso como para morir por ello. Y creo que, sea lo que sea, sigue en ese hotel, en el salón de baile que cerró». El pulso de Meyer se aceleró. «¿Se lo has contado a alguien?». «Se lo conté a la policía en el 78. Investigaron, pero no pudieron entrar en el salón de baile. Tu tía Constance apareció unas semanas después de la desaparición de Thomas y la nena y reclamó la propiedad. Era la hermana de Thomas y tenía derechos legales sobre la propiedad. Mandó construir ese muro, sellando completamente el salón de baile. Le dijo a la policía que no había nada que encontrar. Al final, desistieron y cerraron el caso. Miró fijamente a Maya, pero otras personas no se rindieron. A lo largo de los años ha venido gente haciendo preguntas y ofreciéndose a comprar la propiedad. Algunos eran promotores inmobiliarios. Otros eran algo más peligroso. Tu tía los rechazó a todos. ¿Quiénes?, preguntó Maya. ¿Quiénes eran esas personas? Marcus negó con la cabeza. No sé sus nombres, pero sé que siguen por aquí y saben que ahora estás aquí. Ten cuidado, Maya. Sea lo que hay en ese salón de baile, hay gente poderosa que lo quiere y no les importa quién resulte herido.
Antes de que ella pudiera hacer más preguntas, Marcus se levantó. Eso es todo lo que puedo decirte. El resto, tendrás que averiguarlo tú misma. Pero si necesitas ayuda, ayuda de verdad, ven a buscarme. Vivo en la casa azul al final de Main Street. Y Maya hizo una pausa. Tu tía era una buena mujer. Protegió algo durante 40 años. Si te eligió a ti para tomar el relevo, es porque creía que eras lo suficientemente fuerte como para llevarlo a cabo. Se marchó y Maya se quedó sola en la mesa, con la mente a 1000 por hora. Volvió a la barra, donde Emma estaba terminando sus últimas tortitas. Pagaron y se marcharon, muy conscientes de las miradas que las seguían hasta la puerta. De vuelta en el hotel, Maya no podía tranquilizarse. Caminaba por los pasillos, con sus pasos resonando y sus pensamientos dando vueltas. Algo valioso en el salón de baile, algo oculto, algo que merecía sellar toda una ala del hotel durante 40 años. Se encontró de nuevo frente a la barrera de yeso, presionando sus manos contra ella. La música que había oído la primera noche no había vuelto, pero podía sentir algo al otro lado. Una presencia, un secreto. Necesitaba entrar allí. ¿Pero cómo? La pared era sólida, construida por profesionales. Necesitaría herramientas, tiempo y el permiso de alguien, aunque no estaba segura de quién. Esa noche, mientras calentaba más sopa al fuego, oyó un motor fuera. Los faros barrían las ventanas de la biblioteca. Maya sintió un nudo en el estómago. No esperaban a nadie. Le dijo a Emma que se quedara donde estaba y se dirigió a la entrada principal. A través del cristal esmerilado, pudo ver un SUV negro parado en la entrada. Un hombre salió, alto y de hombros anchos, con un abrigo caro. Llamó a la puerta con más fuerza de la necesaria. Maya la abrió, dejando la cadena puesta. ¿Puedo ayudarle? El hombre sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Señorita Chen, me llamo Robert Fairchild. Soy un promotor inmobiliario de Denver. He oído que ha heredado esta magnífica propiedad y quería hacerle una oferta para comprársela. No está en venta, dijo Maya. La sonrisa de Fairchild se tensó. Aún no ha oído mi oferta. Estoy dispuesto a pagar $500,000 en efectivo. Podría cerrar la operación en una semana y marcharse con suficiente dinero para empezar de cero en otro lugar. $500,000. La cifra golpeó a Maya como un puñetazo. Era más dinero del que ganaría en 10 vidas trabajando en 3 empleos. Era seguridad. Era el fondo para la universidad de Emma. Era una casa, un coche que no se averiaba, una vida sin miedo constante. Es muy generoso, dijo Maya con cautela, pero necesito tiempo para pensarlo. La expresión de Fairchild se endureció. No estoy seguro de que comprenda su situación. Esta propiedad tiene importantes impuestos atrasados. El edificio necesita millones en reparaciones. No puede permitirse mantenerlo. Mi oferta es más que justa. Es un salvavidas. Dije que necesito tiempo para pensarlo. Maya repitió con voz más firme. Fairchild la miró fijamente y en ese momento ella vio algo frío y calculador en sus ojos. Tienes 3 días, dijo. Después de eso mi oferta disminuirá significativamente. Y señorita Chen se inclinó hacia la puerta. Esta ciudad no trata bien a los forasteros que causan problemas. Tu tía lo entendía. Se mantenía al margen. Mantenía las cosas en silencio. Te sugiero que hagas lo mismo. Se dio la vuelta y regresó a su todoterreno. Maya lo vio alejarse, con las manos temblorosas. Aquello no era una oferta comercial. Era una amenaza. Cerró la puerta con llave y volvió a la biblioteca, donde Emma fingía no haber estado escuchando. ¿Quién era?, preguntó Emma. Alguien que quiere que nos vayamos, respondió Mia. ¿Nos vamos?, preguntó Emma con voz débil y asustada. Mia se sentó junto a su hija y la abrazó. No, cariño, no nos vamos. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Maya no podía descansar. No dejaba de pensar en Fairchild, en las advertencias de Marcus sobre el salón de baile sellado. Se levantó y recorrió los pasillos con una linterna, buscando algo. No estaba segura de qué. Respuestas, pistas, cualquier cosa que le dijera a qué se enfrentaba realmente. En el segundo piso encontró una puerta que no había visto antes. Estaba escondida en un hueco cerca de la escalera del personal, fácil de pasar por alto. La puerta estaba cerrada con llave, pero la cerradura era vieja. Maya tomó un destornillador del kit de herramientas que Jennifer había dejado y trabajó en el mecanismo hasta que se abrió con un clic. Detrás de la puerta había una estrecha escalera que subía. La subió con cuidado,
la madera crujiendo bajo su peso. En la parte superior había un ático, de techo bajo y estrecho, lleno de cajas y muebles viejos. Maya iluminó el espacio con su linterna. El polvo flotaba espeso en el aire, sin haber sido removido en décadas. Empezó a abrir cajas, adornos navideños, ropa de cama vieja, lámparas rotas, nada útil. Entonces, en un rincón alejado, encontró una caja de madera con la inscripción Tia Hollow Private, estampada en un lateral. Le temblaban las manos mientras la abría. Dentro había archivos, docenas de ellos, documentos legales, correspondencia, registros financieros. Mia se sentó con las piernas cruzadas en el suelo polvoriento y comenzó a leer. Los archivos se remontaban a principios de la década de 1970 y describían a un propietario de hotel sometido a una presión cada vez mayor. Había cartas de bancos amenazando con la ejecución hipotecaria, facturas marcadas como vencidas. Pero entonces, en 1976, todo cambió. De repente, Thomas Hawley tenía dinero, mucho dinero, suficiente para pagar todas las deudas del hotel y algo más. ¿De dónde había salido? Mir encontró la respuesta en una carta fechada el 3 de marzo de 1976. Era de una empresa llamada Summit Holdings, que ofrecía alquilar el salón de baile del hotel para fines de almacenamiento seguro a cambio de un pago anual de $250,000. Thomas había firmado el acuerdo. Lo que sucederá a continuación revelará una verdad que ha permanecido oculta durante más de 40 años. Expondrá la verdadera razón por la que los hombres poderosos quieren esta propiedad y nos mostrará por qué la decisión de Mia de quedarse podría ser la más valiente y peligrosa que haya tomado jamás. Si estás en vilo, dale a me gusta, comparte y suscríbete para saber más. Mia siguió leyendo, con el corazón latiéndole con fuerza. El acuerdo especificaba que Summit Holdings tendría acceso exclusivo al salón de baile, que se podrían realizar modificaciones estructurales con el consentimiento del propietario y que el acuerdo debía mantenerse en estricta confidencialidad. No había información sobre lo que se almacenaba ni sobre quién era el propietario real de Summit Holdings. Pero 2 años más tarde, en agosto de 1978, llegó otra carta. Esta era diferente. Estaba escrita a mano, con letra temblorosa, casi desesperada. Thomas, tienes que salir de ahí ahora mismo. Saben que vienen. Coge a Eleanor y huye. Haré lo que pueda para proteger el lugar, pero tienes que desaparecer. Siento haberte metido en esto. Tu querida hermana, Constance. A Maya se le heló la sangre. Constance lo sabía. Sabía por qué Thomas y la nena huyeron. Sabía lo que había en el salón de baile y había pasado 40 años protegiéndolo, manteniendo alejada a la gente, esperando el momento adecuado para transmitirlo. Maya reunió todos los archivos y los llevó abajo. Los extendió en la biblioteca y los revisó de nuevo, esta vez con más cuidado. En otra carpeta, encontró planos, los planos arquitectónicos originales del Grand Alpine Hotel, fechados en 1961. Los estudió, comparando la distribución con lo que había visto del edificio real. Todo coincidía excepto un detalle. Según los planos, el salón de baile tenía un sótano, un gran espacio debajo de la planta principal, marcado simplemente como almacén. Pero cuando Maya observó el estado actual del hotel, no había acceso a ningún sótano, al menos no que ella hubiera encontrado. Volvió a sacar el acuerdo con Summit Holdings y lo leyó con más atención. Modificaciones estructurales con el consentimiento del propietario. ¿Y si habían construido algo debajo del salón de baile? ¿Y si era allí donde se escondía ese algo valioso? Tenía que entrar en ese salón de baile. Tenía que ver qué había allí abajo. A la mañana siguiente, Maya dejó a Emma en el hotel con instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie y se dirigió a la ciudad. Encontró la casa azul de Marcus al final de Main Street y llamó a la puerta. Él abrió, vestido con un cardigan y gafas de lectura, con un periódico en la mano. Cuando vio a Mia, asintió, con la cabeza como si la estuviera esperando. «¿Has encontrado algo?», dijo. No era una pregunta. «¿Puedo pasar?». Por dentro, su casa era pequeña y ordenada, llena de fotografías de una vida bien vivida. Una esposa fallecida, hijos ya mayores que se habían mudado y nietos repartidos por todo el país. Ma se sentó a la mesa de la cocina y le enseñó todo. Los archivos, el acuerdo, los planos, la carta de Constance.
Marcus lo leyó todo lentamente, con una expresión cada vez más seria a medida que avanzaba. Lo sabía, dijo finalmente. Sabía que Thomas estaba metido en algo, pero nunca imaginé esto. ¿Qué crees que hay ahí abajo?, preguntó Maya. Marcus negó con la cabeza. Nada bueno, probablemente nada legal, pero lo suficientemente valioso como para que la gente siga buscándolo 40 años después. La miró con seriedad. Ese hombre que vino a verte, Fairchild, no es un simple promotor inmobiliario. Lo he visto por la ciudad haciendo preguntas, presionando a la gente. Trabaja para alguien más importante, alguien a quien no le gusta que le digan que no. No me importa, dijo Ma, sorprendida por la firmeza de su voz. Es mi propiedad, mi herencia, y no se la voy a vender a gente que me amenaza. Marcus sonrió, una pequeña y triste sonrisa. Eres como Constance, terca, valiente, quizá demasiado valiente para tu propio bien. Se levantó y se dirigió a un armario, rebuscando hasta que encontró lo que buscaba. Regresó con una palanca y un mazo. Necesitarás esto, esa pared no se derrumbará por sí sola. Maya cogió las herramientas, sintiendo su peso. ¿Por qué me ayudas? Porque alguien debería haber ayudado a tu tía hace 40 años, en lugar de dejarla sola con esta carga. Y porque sea lo que hay en ese salón de baile, ha estado oculto durante demasiado tiempo. Es hora de que salga a la luz la verdad, cueste lo que cueste. Maya condujo de vuelta al hotel, con las herramientas haciendo ruido en el maletero. Cuando llegó, se le hizo un nudo en el estómago. Había otro vehículo aparcado delante, un sedán plateado, y en la entrada, llamando a la puerta, había una mujer con traje de chaqueta. Maya entró corriendo y encontró a Emma asomándose por la puerta de la biblioteca. «Lleva 10 minutos llamando», susurró Emma. Maya se dirigió a la entrada y abrió la puerta. La mujer se giró, con una expresión fría y profesional. «Señorita Chen, soy Patricia Hardwick, representante de la oficina del tasador del condado. Necesito hablar con usted sobre los impuestos de su propiedad». A Maya se le hizo un nudo en el estómago. «Soy consciente de los impuestos atrasados. Estoy trabajando en un plan de pago». Patricia sacó una carpeta. La cantidad adeudada es de $47,218, con multas e intereses que se acumulan diariamente. Si no se recibe el pago en un plazo de 30 días, el condado se verá obligado a iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. 30 días, Maya sintió que las paredes se le echaban encima. «Necesito más tiempo. La ley permite planes de pago en circunstancias específicas», dijo Patricia, con un tono que sugería que no creía que Maya reuniera los requisitos. Pero dada la cuantiosa suma adeudada y su evidente falta de recursos, el condado le recomienda que considere vender la propiedad para saldar la deuda. «Déjeme adivinar», dijo Maya con amargura. «Alguien ya ha hecho una oferta al condado». Patricia no lo confirmó ni lo desmintió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Después de que se marchara, Mia se sentó en los escalones de la entrada, con la cabeza entre las manos. $47,000. No tenía ni $47 de sobra, y mucho menos 47,000. La presión era asfixiante. Los impuestos sobre la propiedad, los gastos de calefacción, la comida, las necesidades de Emma. Y ahora gente que salía de la nada, amenazando, presionando, exigiendo. Podía marcharse, aceptar la oferta de Fairchild, $500,000. Podría pagar los impuestos, le sobraría dinero. Podría empezar de cero en un lugar seguro, darle a Emma la vida que se merecía. Pero algo en ella se rebelaba contra esa idea. Este lugar, con todos sus secretos y sombras, le parecía que debía ser suyo. Como si Constance la hubiera elegido por alguna razón. Como si marcharse fuera a traicionar no solo la memoria de su tía abuela, sino algo más profundo en ella misma. Se levantó, se sacudió los vaqueros y volvió a entrar. Emma estaba esperando en la biblioteca, con la ansiedad reflejada en su rostro. «¿Nos vamos, mamá?» Maya se arrodilló y tomó las manos de su hija. «No, cariño, nos quedamos. Vamos a descubrir qué hay en ese salón de baile y vamos a resolver esto. Tú y yo juntas». Emma la abrazó con fuerza. «Bien, me gusta estar aquí. Es como si tuviéramos un castillo entero». Esa noche, Maya tomó una decisión. Al día siguiente, rompería la pared de yeso. Vería lo que había en el salón de baile. Y fuera lo que encontrara, fueran cuales fueran las consecuencias, las afrontaría.
porque por primera vez en su vida, Maya Chen no huía de nada. Estaba corriendo hacia ello. Esa noche, volvió a pasar la noche en vela. Caminó por los pasillos, con el hotel crujiendo a su alrededor como un viejo barco. Cuando pasó por el salón de baile sellado, apoyó la mano contra la pared. «Ya voy», susurró. «Sea lo que sea, quien quiera que te haya escondido, ya voy». Y en lo profundo de la oscuridad más allá de la pared, en las entrañas del Grand Alpine Hotel, algo esperaba. Algo que había esperado pacientemente durante 40 años. Algo que por fin iba a ver la luz de nuevo. La mañana llegó fría y despejada, una de esas mañanas de invierno en las que el aire parecía crepitar de posibilidades. Maya estaba de pie en el pasillo frente a la barrera de yeso, con la palanca pesada en las manos, y Emma a su lado sosteniendo la linterna. Habían desayunado en silencio, ambas conscientes de que hoy era un día diferente. Hoy cruzarían una línea sin vuelta de atrás. «¿Estás lista?», preguntó Maya. Emma asintió con la mandíbula apretada con una determinación que le recordó a Maya a sí misma. «Averigüemos qué protegía a la tía Constance». Maya colocó la palanca en el borde del panel de yeso, donde se unía con la pared original, y empujó. El primer golpe le provocó una sacudida en los brazos. El segundo creó una pequeña grieta. Al 10º se había abierto un agujero que revelaba la oscuridad más allá. Trabajó metódicamente, arrancando trozos de yeso, cuyo sonido resonaba en el hotel vacío como disparos. El polvo llenaba el aire, cubriendo su cabello y su ropa. Tenía ampollas en las manos y le ardían los hombros, pero no se detuvo. Después de una hora, había creado una abertura lo suficientemente grande como para pasar. Maya se detuvo, respirando con dificultad, mirando fijamente la oscuridad más allá. Era el punto de no retorno. Cogió la linterna de Emma y la enfocó a través del agujero. El haz de luz captó las partículas de polvo que bailaban en el aire y luego barrió un vasto espacio abierto. Incluso desde allí podía ver que era magnífico. «Quédate cerca de mí», dijo Maya, y cruzaron. El salón de baile le robó el aliento. Era enorme, fácilmente 5.000 pies cuadrados con un techo abovedado sostenido por vigas de madera talladas. Las lámparas de cristal colgaban oscuras y silenciosas, y sus miles de piezas reflejaban el haz de luz de la linterna y proyectaban luces fragmentadas por las paredes. El suelo era de madera noble, con incrustaciones de un intrincado diseño que debió de llevar meses crear. Al fondo, un escenario se elevaba desde el suelo, y sobre él había un piano de cola, con la superficie negra apagada por décadas de polvo, pero que de alguna manera seguía siendo majestuoso. «Mamá», susurró Emma, «es precioso». Incluso abandonado, incluso olvidado, el salón de baile conservaba una elegancia que dejó a Mia sin aliento. Podía imaginarlo lleno de gente con vestidos de noche y esmoquín, con música llenando el aire y candelabros resplandecientes. Este había sido el corazón del hotel, la joya de su corona, y Thomas Holloway lo había sellado, encerrado como una tumba. Caminaron lentamente por el suelo, con sus pasos resonando. La linterna de Mir barrió las paredes, captando detalles, apliques que en otro tiempo habían sostenido velas, retratos de paisajes montañosos, espejos que reflejaban sus imágenes, fantasmales y extrañas. Cuando llegaron al piano, Emma extendió la mano y pulsó una sola tecla. La nota sonó clara y verdadera. Increíblemente, después de 40 años de silencio, Maya dio un respingo al oír el sonido. Fue entonces cuando lo comprendió. Esa era la música que había oído aquella primera noche. No era un fantasma, ni su imaginación. Este piano, perfectamente conservado a pesar de las décadas, aún conservaba su afinación. «Alguien lo ha estado cuidando», dijo Mia en voz alta. «¿Pero quién?». Miró a su alrededor con más atención, buscando señales de presencia reciente. Y allí, cerca del escenario, las encontró. Huellas en el polvo. No eran suyas, ni de Emma. Alguien más había estado allí, y recientemente. Su pulso se aceleró. Siguió las huellas a través del salón de baile hasta la esquina más alejada, donde se detenían en lo que parecía una sección del suelo ligeramente diferente al resto. Maya se arrodilló y pasó los dedos por la madera. Había una junta, apenas visible, que delineaba un gran cuadrado, de unos 2,5 metros por 2,5 metros. Presionó varias secciones, buscando un mecanismo de liberación. Nada. Intentó hacer palanca en los bordes con los dedos. Tampoco hubo resultado. Emma se agachó a su lado. «Quizás haya un botón en alguna parte»,
como en las películas. Maya sonrió a pesar de su tensión. Quizás. Echemos un vistazo. Registraron las paredes cercanas a la sección del suelo, presionando los paneles, examinando cada detalle. Fue Emma quien lo encontró. Una pequeña rosa tallada en la moldura, inocua y decorativa, excepto que cuando Emma la presionó, algo hizo clic. La sección del suelo se movió, elevándose ligeramente. El corazón de Maya latía con fuerza en su pecho. Juntas, ella y Emma lo levantaron. La sección se levantó sobre bisagras ocultas, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. «Dios mío», susurró Maya. Era eso, el sótano de los planos, el espacio que no debería existir, pero existía. Iluminó con la linterna. Las escaleras eran de piedra tallada en los cimientos y descendían al menos 6 metros. Al final, pudo ver lo que parecía una puerta metálica. «Necesito que esperes aquí», le dijo Maya a Emma. «Ni hablar», respondió Emma con firmeza. «Somos exploradoras, ¿recuerdas? Hacemos esto juntas». Maya quería discutir, quería proteger a su hija de lo que fuera que hubiera allí abajo, pero también entendía que Emma tenía razón. Estaban juntas en esto. Lo habían estado desde el principio. «Quédate detrás de mí», dijo Maya. «Y si algo te parece raro, corremos». Trato hecho, trato hecho. Descendieron con cuidado, y la temperatura bajaba con cada paso. El aire olía diferente aquí abajo, metálico y viejo. En el fondo, la puerta metálica se alzaba ante ellas, de acero remachado, como las de los bancos. Había una cerradura de combinación, antigua con un dial. Maya sintió un nudo en el estómago. Una cerradura de combinación. ¿Cómo iba a saber la combinación? Examinó la puerta, buscando alguna pista. Entonces recordó la fotografía que había encontrado en el cuarto piso. Thomas y Eleanor Holloway en la gran inauguración. La fecha en la parte posterior, junio de 1962. Lo intentó. 1962. La cerradura hizo clic. A Maya le temblaban las manos mientras giraba la pesada rueda que servía de manilla. La puerta se abrió con un chirrido metálico, revelando una cámara acorazada. No era una habitación, era una cámara acorazada. Las paredes eran de hormigón armado de al menos 30 centímetros de grosor, y dentro, apiladas en estanterías industriales que cubrían todas las paredes, había cajas, docenas de ellas, quizá cientos. Maya entró, con Emma justo detrás de ella. La primera caja que abrió contenía dinero en efectivo, montones y montones de billetes envueltos en bandas de papel. Cogió uno con dedos temblorosos, billetes de $100 que parecían nuevos a pesar de su antigüedad, almacenados en un espacio climatizado que los había conservado perfectamente. Abrió otra caja, más dinero en efectivo, y otra, más. Su linterna barrió la cámara acorazada y empezó a comprender la magnitud de lo que estaba viendo. Todas las cajas contenían dinero, pero no era solo dinero en efectivo. Algunas cajas contenían documentos, papeles de aspecto oficial, con sellos y firmas. Sacó uno y lo leyó con atención. Bonos al portador. Había oído hablar de ellos, pero nunca había visto uno. Básicamente, eran como dinero en efectivo. Quien los tuviera era su propietario, sin nombres, sin registro, completamente imposibles de rastrear. Y la denominación de este la mareó. $1 millón. Abrió caja tras caja. Efectivo en varias denominaciones. Bonos al portador por valor de cientos de miles, a veces millones. Monedas de oro en contenedores sellados. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. No podía calcular el total. Era demasiado imposible. Encontró un libro de contabilidad en un pequeño escritorio en la esquina y lo abrió. La letra era la de Thomas Holloway. La reconoció por los archivos. Las entradas eran meticulosas, con fechas desde 1976 hasta agosto de 1978. Cada entrada documentaba un depósito. El 15 de marzo de 1976 se recibió el pago inicial de $1,252,000, almacenado en la cámara acorazada. El 2 de junio de 1976 se recibió el segundo pago de $18 millones, almacenado en la cámara acorazada. Y así continuaban las entradas. Pago tras pago, depósito tras depósito. La última anotación tenía fecha del 19 de agosto de 1978. Se recibió el pago final. El total ahora en la cámara acorazada es de $294,000. Que Dios nos ayude.
Saben que tenemos que huir. Maya se sentó con fuerza en el frío suelo, con el libro de contabilidad agarrado entre las manos. 295 millones de dólares. Eso era lo que había en la caja fuerte. Eso era lo que Thomas y Eleyanena habían estado protegiendo. Eso era lo que la gente había estado buscando durante 40 años. Pero ¿de dónde había salido? ¿Por qué ocultarlo? Encontró la respuesta en otro archivo escondido debajo del libro de contabilidad. Una carta arrugada y gastada por haber sido leída muchas veces. Thomas, comenzaba, sé que crees que estás haciendo lo correcto, pero estás metido en un lío. Esas personas no son empresarios legítimos. Son delincuentes y están utilizando tu hotel para ocultar el dinero que han robado. Cada pago que te hacen es para comprar tu silencio y tu complicidad. Te lo ruego, acude a las autoridades. Cuéntales todo. Sí, perderás el hotel. Sí, es posible que te enfrentes a cargos, pero al menos seguirás con vida. Por favor, hermano, aún no es demasiado tarde. Constance. La carta estaba fechada en julio de 1978, un mes antes de que Thomas y Eleyanena desaparecieran. Thomas no había hecho caso. Se había quedado con el dinero, había guardado el secreto y eso le había costado todo. La mente de Mir se aceleró. Era dinero robado, dinero de delincuentes, probablemente del crimen organizado. El acuerdo con Summit Holdings había sido una tapadera, una forma de canalizar fondos ilegales hacia un acuerdo comercial de apariencia legítima. A Thomas le habían pagado para que lo guardara, para que guardara silencio, para que mirara hacia otro lado. Y cuando los delincuentes se dieron cuenta de que las autoridades se estaban acercando, o cuando Thomas se acobardó, vinieron a por su dinero. Pero Thomas y Eleyanena huyeron primero, sellando la bóveda, sellando el salón de baile, dejando todo atrás. Y Constance, la querida Constance, había pasado 40 años protegiéndolo, no porque quisiera el dinero, sino porque sabía que si los delincuentes lo recuperaban, lo utilizarían para financiar más delitos, más violencia. Lo había escondido, lo había mantenido bajo llave, esperando el momento adecuado, a la persona adecuada para decidir qué hacer con él. Ahora, esa persona era Maya. Miro a Emma, que estaba mirando fijamente una pila de dinero en efectivo, como si fuera un artefacto alienígena. «Mamá, ¿esto es real?» «Es real», dijo Mia. «Es muy real». «¿Ahora somos ricos?», preguntó Emma, con voz débil y confundida. Maya acercó a su hija a ella. «No lo sé, cariño. Es complicado». Eso era quedarse corta. Ese dinero era una prueba. Era robado, aunque Thomas no hubiera sido quien lo robó. Los delincuentes que lo habían escondido allí probablemente ya estuvieran muertos o en la cárcel. Pero eso no hacía que el dinero fuera legítimo. Si Mia lo denunciaba a las autoridades, lo confiscarían y se vería envuelto en procedimientos legales durante años, quizá décadas. No obtendría nada. El hotel se perdería por los impuestos atrasados. Ella y Emma volverían a su vida de 3 trabajos y sin suficiente dinero, solo que ahora con la carga añadida de saber lo que casi habían tenido. Pero si no lo denunciaba, si lo mantenía en secreto y lo usaba, ella misma estaría cometiendo un delito. ¿No sería mejor que las personas que lo habían escondido allí en primer lugar? Se sentó en esa fría cámara acorazada, rodeada de más dinero del que la mayoría de la gente veía en 10 vidas, y se sintió más atrapada que nunca. «Tenemos que pensar en esto», dijo Maya finalmente. «Tenemos que ser inteligentes». Subieron las escaleras, volvieron a colocar la plancha del suelo oculta y salieron del salón de baile. Maya volvió a colocar los trozos de yeso lo mejor que pudo, ocultando el agujero que habían hecho. Si alguien venía a buscarlo, lo encontraría tarde o temprano, pero tal vez eso le daría tiempo. Tiempo para pensar qué diablos hacer. Esa tarde, mientras Maya estaba sentada en la biblioteca, tratando de asimilar todo, oyó vehículos afuera, varios vehículos. Se le hizo un nudo en el estómago. Miró por la ventana y vio 3 SUV negros que se detenían, del mismo tipo que el que había conducido Fairchild. Se bajaron 6 hombres, todos con abrigos caros y expresiones frías. Fairchild estaba entre ellos. A Maya se le heló la sangre. «Emma, sube a nuestra habitación y cierra la puerta con llave», dijo con urgencia. «No salgas hasta que yo te avise». «Mamá, ahora Emma, por favor». Emma corrió y sus pasos resonaron en las escaleras. Maya oyó el clic de la cerradura justo cuando alguien golpeaba la puerta principal. Caminó hacia la entrada,
con el corazón latiéndole con fuerza, y la abrió. Fairchild estaba allí, sin molestarse ya en mantener su fachada de agradable hombre de negocios. Detrás de él, los otros hombres esperaban, silenciosos y amenazantes. «Señorita Chen, tenemos que hablar», dijo Fairchild, empujándola para entrar en el vestíbulo, sin esperar a que le invitara a pasar. Maya no tuvo más remedio que seguirle. «Está entrando sin permiso», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Le he pedido que se marche». Fairchild se volvió hacia ella. «Ya he terminado de pedirlo amablemente. Llevas aquí más de una semana. Has estado explorando, haciendo preguntas, husmeando en cosas que no te incumben. Es hora de poner fin a esta farsa». «No sé de qué estás hablando», Maya dijo. «No te hagas la tonta». Fairchild espetó. «Sabemos lo de la cámara acorazada. Sabemos lo que hay dentro y sabemos que la has encontrado». A Mia se le heló la sangre. ¿Cómo lo sabían? ¿La habían estado vigilando? ¿Había cámaras que ella no había visto? «El dinero de esa cámara acorazada nos pertenece», continuó Fairchild. «Oh, mejor dicho, a las personas a las que representamos. Se escondió aquí hace 40 años para mantenerlo a salvo. El hermano de tu tía abuela y su esposa lo robaron y huyeron. Tu tía abuela pasó entonces 4 décadas impidiéndonos recuperar lo que es legítimamente nuestro. Por derecho». Ma se rió con amargura. «Es dinero robado de los delitos que cometieron tus jefes». La expresión de Fairchild no cambió. «Eso no es asunto tuyo. Lo que te incumbe es esto. Tienes 2 opciones. Opción 1. Aceptas nuestra oferta de $500,000, firmas la cesión de la propiedad y te vas hoy mismo. Nosotros nos encargaremos del resto. Opción 2. Su voz se volvió fría. Rechazas y aprendes muy rápido lo peligroso que es interponerse entre hombres desesperados y tanto dinero. La mente de Maya se aceleró. Pensó en Emma arriba, pensó en la bóveda debajo del salón de baile, pensó en Constance pasando 40 años protegiendo algo que creía que era correcto. «No voy a vender», dijo Mia en voz baja, «y no te voy a dar acceso a esa bóveda». Fairchild suspiró como si estuviera decepcionado. «Esperaba que fueras razonable. Tu tía fue razonable a su manera. No nos ayudó, pero tampoco se opuso activamente. Simplemente mantuvo el statu quo. Pero tú estás causando problemas». Hizo un gesto a los hombres que tenía detrás. «Registrad el edificio. Encontrad la entrada a la cámara acorazada». Los hombres se movieron con rapidez y eficiencia, dispersándose por el hotel. Maya los oyó abrir puertas, mover muebles, sus pesados pasos en las escaleras. Se quedó paralizada, aterrorizada y furiosa a partes iguales. Entonces oyó gritar a Emma. Maya corrió, subió las escaleras de 3 en 3, con las piernas ardiéndole. Irrumpió en su habitación y encontró a uno de los hombres de Fairchild intentando abrir la puerta mientras Emma gritaba al otro lado. «¡Aléjate de ella!», gritó Ma, lanzándose sobre él. El hombre la empujó con facilidad, haciéndola tropezar, pero la distracción fue suficiente. Emma había abierto la puerta y ahora corría hacia Maya, pasando por delante del hombre. Se abrazaron mientras Fairchild subía las escaleras con expresión molesta. «Eso era innecesario», le dijo a su hombre. Luego, a Maya. «Última oportunidad. Danos acceso o las cosas se pondrán muy desagradables». Maya miró el rostro aterrorizado de Emma y sintió que algo se rompía dentro de ella. No se rompía, se abría. Todo el miedo, todos los años de ser maltratada, de que le dijeran que no era suficiente, que debía estar agradecida por las migajas. Todo se cristalizó en furia. «No», dijo Ma, «esto es de mi propiedad. Esa bóveda está en mi terreno. Sea lo que haya dentro, legalmente, ahora me pertenece. Y no puedes hacer nada al respecto sin admitir lo que realmente buscas». Fairchild apretó la mandíbula. «Estás cometiendo un error». «Quizás», dijo Mia, «pero es mi error. Ahora sal de mi hotel». Durante un largo momento, nadie se movió. La tensión era algo vivo, enroscado y peligroso. Entonces Fairchild sonrió. Una sonrisa terrible. «Bien, lo haremos por la vía legal. Tendré la propiedad de este inmueble a finales de mes. En cuanto a los impuestos atrasados que debes, ya he hecho los trámites necesarios para comprar la deuda al condado. Cuando no puedas pagar, y no podrás, ejecutaré la hipoteca. El hotel será mío, y todo lo que hay en él también». Hizo un gesto a sus hombres. «Nos vamos por ahora». Salieron en fila, con pasos pesados y deliberados.
Maya y Emma se quedaron en el pasillo hasta que oyeron cerrarse la puerta principal y el sonido de los motores se desvaneció en la montaña. Entonces, las piernas de Mia se doblaron y se sentó con fuerza en el suelo. Emma se sentó a su lado, todavía temblando. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Mia no tenía ni idea, pero sabía una cosa. No podía luchar sola contra esto. Esa noche, después de calmar a Emma y asegurarse de que el hotel estaba a salvo, Mia condujo hasta la casa de Marcus. Él abrió la puerta, la miró a la cara y la invitó a pasar. Ella le contó todo sobre la cámara acorazada, sobre el dinero, sobre la visita de Fairchild y sus amenazas. Marcus escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más sombría a medida que ella daba más detalles. Cuando terminó, él se quedó en silencio durante un largo rato. $295 millones, dijo finalmente. Dios mío, no sé qué hacer, admitió Meyer. Si voy a la policía, lo pierdo todo. Si no lo hago, Fairchild se lo llevará por la fuerza o por ejecución hipotecaria. Marcus se levantó y empezó a caminar por su pequeña sala de estar. Hay una tercera opción. Acude al FBI. Maya parpadeó. ¿El FBI? Ese dinero, si es lo que creo que es, está relacionado con el crimen organizado de los años 70. Puede que aún haya casos abiertos, investigaciones que nunca se cerraron. El FBI tendría jurisdicción y, lo que es más importante, tendría el poder de protegerte. Pero se quedarían con el dinero, dijo Maya. Quizás, admitió Marcus. O quizás haya una comisión por encontrarlo, una recompensa por ayudarles a cerrar casos antiguos. Quizás haya una forma de negociar para usar la ventaja que tienes. Encontraste algo que el gobierno federal probablemente ha estado buscando durante 40 años. Eso tiene valor. La esperanza brilló en el pecho de Maya. ¿De verdad crees que me ayudarían? Creo que es tu mejor oportunidad, dijo Marcus. Mejor que intentar luchar sola contra Fairchild. Eso es seguro. A la mañana siguiente, Mia llamó a la oficina local del FBI en Denver. La transfirieron 3 veces antes de que finalmente le atendiera a alguien. Me llamo Maya Chen, dijo. Recientemente he heredado el Grand Alpine Hotel en Ridgewood, Colorado. He descubierto una cámara acorazada que contiene aproximadamente $295 millones en efectivo y bonos al portador que creo que están relacionados con el crimen organizado de la década de 1970. Necesito hablar con alguien. Hubo una pausa. Entonces quédese donde está. Alguien irá allí esta tarde. Llegaron en 2 coches, 4 agentes con traje y zapatos sensatos. La agente principal era una mujer de unos 40 años llamada Sarah Chen, sin relación alguna, con ojos penetrantes y un aire serio. Maya les mostró todo: los archivos, los libros de contabilidad, el salón de baile, la cámara acorazada. Observó cómo sus expresiones pasaban del escepticismo al asombro y a la satisfacción sombría. La agente Chen examinó cuidadosamente los bonos al portador, fotografió los números de serie y hizo varias llamadas telefónicas. Cuando regresó al lugar donde Mia esperaba con Emma en la biblioteca, su expresión era complicada. Señorita Chen, lo que ha encontrado es importante, muy importante. Estos bonos al portador coinciden con una serie que desapareció en 1976 en un robo a un casino en Las Vegas. Es probable que el dinero proceda de diversas actividades delictivas. Llevamos 40 años buscando este dinero. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Maya. Ahora aseguramos la cámara acorazada y comenzamos el proceso legal de incautación de los activos. Tendrás que prestar declaración completa. Se investigará a tu tía abuela de forma póstuma, aunque por lo que me has contado, parece que intentaba mantener el dinero fuera del alcance de delincuentes en lugar de lucrarse con él. ¿Y yo? La voz de Mia era débil. ¿Qué pasará conmigo? La expresión del agente Chen se suavizó ligeramente. Eso depende de varios factores. La ley federal prevé recompensas para las personas que ayuden a recuperar activos robados. Normalmente es un porcentaje del valor recuperado. En este caso podría ser considerable. ¿Cómo de considerable? Entre el 5 y el 25%, dependiendo de las circunstancias y la negociación. No puedo prometer nada, pero si cooperas plenamente, si testificas si es necesario, si nos ayudas a comprender cómo este dinero permaneció oculto durante tanto tiempo, podrías recibir $20 millones o más. Amir le daba vueltas la cabeza. 20 millones. No eran los 295 millones de la caja fuerte, pero eran más que suficientes. Suficiente para pagar los impuestos, conservar el hotel,
darle a Emma la vida que se merecía y seguir teniendo seguridad para el resto de sus vidas. Cooperaré, dijo Maya, lo que sea necesario. Las siguientes semanas fueron una nebulosa. El FBI irrumpió en el hotel, documentando todo, trasladando el dinero a un lugar seguro, interrogando a Mir durante horas sobre cada detalle. Fairchild intentó interferir, apareciendo con abogados y amenazas, pero los agentes del FBI dejaron muy claro que cualquier contacto posterior con Mia se consideraría obstrucción a la justicia. La noticia saltó a los medios. Descubierta una enorme fortuna oculta en un hotel de Colorado. Misterio de 40 años resuelto por una madre soltera en apuros. La cobertura fue intensa, abrumadora. Los periodistas acamparon fuera del hotel. La cara de Maya estaba en todas partes. A pesar de todo, Emma se mantuvo fuerte. Dio su propia declaración al FBI describiendo el hallazgo de la cámara acorazada y las amenazas de Fairchild. Los agentes elogiaron su valentía y Mia nunca había estado más orgullosa. 6 meses después, Mia se presentó en un tribunal federal de Denver. Los casos penales relacionados con el dinero se habían resuelto décadas atrás. La mayoría de los delincuentes originales habían fallecido o ya estaban cumpliendo cadena perpetua. El dinero fue declarado oficialmente como activos robados recuperados, y la recompensa de Mir se fijó en el 22% del valor total, $689,000. Después de impuestos, obtendría aproximadamente 40 millones, más que suficiente para cambiarlo todo. Pero cuando el juez le preguntó a Mia qué pensaba hacer con el dinero, su respuesta sorprendió a todos. Voy a restaurar el Grand Alpine Hotel, dijo con claridad. Voy a devolverle la vida, a convertirlo en lo que debía ser, un lugar de belleza y esperanza, un lugar que honre el sacrificio de mi tía abuela y el sueño de mi tío antes de que perdiera el rumbo. Y voy a bautizar el salón de baile con el nombre de Constance Holloway, que pasó 40 años protegiendo algo en lo que creía. La sala del tribunal quedó en silencio. Entonces, el agente Chen, sentado al fondo, empezó a aplaudir. Otros se unieron a él hasta que el sonido llenó la sala. Esa noche, Maya y Emma se quedaron de pie en el salón de baile vacío del Grand Alpine Hotel. El FBI le había devuelto la propiedad. La cámara acorazada estaba ahora vaciada, pero el hotel seguía esperando. «Mamá», dijo Emma en voz baja, ¿hicimos lo correcto? Maya lo pensó. Sobre el dinero que podrían haberse quedado, sobre el camino fácil que podrían haber tomado, sobre Constance y Thomas y las decisiones que los habían llevado a todos a ese momento. Sí, cariño, dijo finalmente. Creo que sí. Miró alrededor del salón de baile, imaginándolo ya restaurado. Candelabros resplandecientes, música, gente bailando, un monumento no a la codicia ni a los secretos, sino a la redención, a la idea de que incluso los lugares más oscuros podían volver a ver la luz. Habían encontrado $295 millones en una caja fuerte oculta, pero lo que realmente habían descubierto valía mucho más. Habían encontrado un propósito, habían encontrado fuerza, habían descubierto quiénes eran cuando todo estaba en juego. Y eso, pensó Maya, era el verdadero tesoro desde el principio. La batalla legal tardó 8 meses en resolverse por completo, pero cuando finalmente lo hizo, Maya Chen salió del juzgado de Denver con algo más que dinero. Salió con la reivindicación, con un propósito, con un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. El gobierno federal había dictaminado oficialmente que el Grand Alpine Hotel y todos los derechos de propiedad le pertenecían libremente. Fairchild y sus socios habían sido investigados, acusados de intento de extorsión y conspiración, y se enfrentaban a un proceso federal. Los impuestos atrasados se pagaron en su totalidad, $47,218 que antes parecían imposibles de pagar, ahora eran una gota en el océano. Y Maya, la madre soltera que 9 meses antes tenía 3 trabajos solo para pagar las facturas, ahora tenía un patrimonio de $40 millones. Pero el dinero le hacía sentir diferente de lo que había esperado. No era el alivio que había imaginado durante todos esos años desesperados. Era responsabilidad, una oportunidad para hacer algo significativo, no solo para ella y Emma, sino para algo más grande. La noche después de la sentencia final del tribunal, Maya y Emma se alojaron en un hotel de Denver, uno bonito con servicio de habitaciones y camas mullidas.
Emma pidió tarta de chocolate y vio dibujos animados mientras Mia se sentaba junto a la ventana contemplando las luces de la ciudad. Sonó su teléfono. Era Marcus. Vi las noticias, dijo. Ganaste. Ganamos, corrigió Mia. No podría haberlo hecho sin ti. ¿Y ahora qué?, preguntó Marcus. Ahora haré lo que le dije al juez. Restauraré el hotel. Hubo una pausa. Entonces Marcus se rió. Un sonido cálido y genuino. ¿Hablas en serio? ¿De verdad vas a hacerlo? ¿Por qué no? Porque podrías coger ese dinero y vivir en cualquier lugar, hacer cualquier cosa. No tienes por qué atarte a un hotel en ruinas en medio de la nada. Maya miró a Emma, con la cara manchada de chocolate, riéndose de algo que veía en la televisión. Ese hotel en ruinas nos dio esto. Nos dio un futuro. Lo menos que puedo hacer es devolvérselo. Podía oír la sonrisa en la voz de Marcus. Constance estaría orgulloso. ¿Cuándo empiezas? Mañana, dijo Mia, y lo decía en serio. A la mañana siguiente, Maya y Emma volvieron a subir la montaña hasta Ridgewood. El pueblo parecía diferente de alguna manera. O tal vez ella lo veía de otra forma. Las fachadas destartaladas, las calles tranquilas, la gente que antes la miraba con recelo y hostilidad. Ahora este iba a ser su hogar, el hogar de ambas. Se detuvo en la gasolinera, la misma en la que el empleado le había advertido que se marchara 9 meses atrás. Él estaba allí de nuevo, más viejo, curtido, observándola con atención mientras ella llenaba el depósito. Maya entró para pagar. El empleado, cuyo nombre era Dale, según la etiqueta que llevaba en la camisa, le cobró sin decir nada. «Soy Maya Chen», dijo ella, tendiéndole la mano. «Sé quién es usted», respondió Dale, pero le estrechó la mano de todos modos. «Quería decirle que voy a reabrir el hotel. Contrataré a gente de la zona y traeré negocio al pueblo. Espero que podamos empezar de cero». Dale la observó durante un largo rato. ¿De verdad se va a quedar? ¿No lo está arreglando solo para venderlo? «Sí, me voy a quedar», confirmó Maya. Algo en la expresión de Dale se suavizó. Luego dijo, «Bienvenida a Ridgewood, señorita Chen. Nos vendrían bien buenas noticias por aquí». Fue un momento breve, pero se sintió como un comienzo. Maya condujo hasta el Grand Alpine Hotel y por primera vez no lo vio como una carga o un misterio. Lo vio como un proyecto, un lienzo, una oportunidad para construir algo hermoso. Se paró en el vestíbulo, con Emma a su lado, y sacó un cuaderno. Había estado haciendo listas, planeando, soñando. La restauración sería enorme, pero tenía los fondos para hacerlo bien. Primero, necesitaría arquitectos e ingenieros para evaluar la integridad estructural. Luego, contratistas, artesanos. Quería restaurar el hotel a su gloria original de los años 60, al tiempo que añadía características de seguridad modernas, electricidad actualizada, calefacción y refrigeración adecuadas, Wi-Fi y características de accesibilidad de las que carecía el edificio original. El salón de baile sería la joya de la corona. Contrataría a los mejores expertos en restauración para devolver la vida a esas lámparas de araña, restaurar los suelos, reparar el escenario, y sí, lo bautizaría con el nombre de Constance Holloway, la mujer que había protegido este lugar durante 40 años. En una semana, Maya había contratado a un estudio de arquitectura de Denver. Enviaron un equipo para inspeccionar la propiedad, y su informe fue a la vez alentador y desalentador. La estructura del edificio era sólida. La construcción de piedra y madera había resistido bien el paso de las décadas, pero todo lo demás necesitaba una reforma. El sistema eléctrico era un peligro de incendio. Las tuberías eran antiguas y estaban en mal estado. Había que cambiar el tejado. Todas las ventanas necesitaban un nuevo sellado o ser sustituidas. El coste estimado de la restauración completa era de $18 millones. Mia no lo dudó. Adelante. El siguiente paso era contratar personal local. Mia puso anuncios en el Ridgewood Gazette, tal y como estaba, y en las ciudades vecinas. Buscaba obreros de la construcción, electricistas, fontaneros, carpinteros y cualquier persona dispuesta a aprender. La respuesta la sorprendió. El día de la primera feria de empleo celebrada en el comedor del hotel, se presentaron más de 80 personas. Algunas eran jóvenes que buscaban una oportunidad en un lugar que nunca había ofrecido mucho. Otras eran hombres y mujeres mayores que recordaban cuando el hotel había sido el corazón palpitante de la región. Marcus estaba entre ellos.
Tengo 83 años, dijo cuando Maya arqueó una ceja al ver su solicitud. Pero todavía puedo manejar un martillo y conozco este edificio mejor que nadie. Me necesita. Lo contrató en el acto como consultor histórico. Durante el mes siguiente, Maya reunió a un equipo de 45 personas. Dale, de la gasolinera, se convirtió en el capataz de la obra. Resultó que había sido contratista antes de que la economía local se derrumbara. Una mujer llamada Ruth, que había trabajado como ama de llaves en el hotel en la década de 1970, se incorporó como consultora de diseño de interiores. Su recuerdo de cómo eran las cosas resultó ser invaluable. Los jóvenes del pueblo, chicos que tenían pensado marcharse a la ciudad, encontraron puestos cualificados y bien remunerados en su propia localidad. La transformación comenzó en marzo, con la nieve aún en el suelo, pero con esperanza en el aire. El hotel bullía de actividad. El sonido de martillos, sierras y taladros sustituyó a décadas de silencio. Todos los días llegaban camiones con materiales. Los cimientos del antiguo hotel quedaron al descubierto al derribar las partes dañadas. Y poco a poco, con cuidado, comenzaron a reconstruirlo. Maya estaba allí todos los días, con Emma a su lado cuando no estaba en el colegio. Se habían mudado a una suite en la cuarta planta, uno de los pocos espacios restaurados en primer lugar para su uso. Emma hacía sus deberes en un escritorio con vistas a las montañas, mientras debajo de ellas el hotel volvía a la vida. La comunidad local también comenzó a cambiar. Con 45 personas empleadas y el dinero fluyendo de nuevo, otros negocios comenzaron a revivir. La cafetería amplió su horario. La tienda de comestibles amplió su inventario. Una joven pareja abrió una cafetería en un edificio que había estado vacío durante 5 años. Ridgewood, que llevaba tanto tiempo agonizando, volvía a respirar. Maya se aseguró de que la reactivación del hotel beneficiara a todos. Siempre que era posible, adquiría materiales de origen local. Contrató al restaurante para que sirviera el almuerzo al personal todos los días. Concedió préstamos sin intereses a los negocios locales que querían expandirse, sabiendo que cuando el hotel reabriera, necesitarían una ciudad próspera a su alrededor para atender a los huéspedes. No todo el mundo estaba contento. Había gente que prefería que Ridgewood siguiera siendo un lugar tranquilo y olvidado. Había quienes resentían que una forastera, especialmente una mujer, y más aún alguien que no era blanca, llegara y cambiara las cosas. Maya tuvo que lidiar con miradas frías y comentarios susurrados, pero había enfrentado cosas peores. Había enfrentado a Fairchild y sus matones. Había enfrentado la pobreza y el agotamiento y el miedo constante de no ser suficiente. Unos pocos lugareños resentidos no eran nada que no pudiera manejar. La restauración reveló tesoros a medida que trabajaban. En las paredes del tercer piso, encontraron muestras de papel pintado original, seda pintada a mano procedente de Francia. En el ático, descubrieron cajas con la cristalería original del hotel, todavía envuelta en papel de periódico de 1962. En el sótano, no en la cámara acorazada, sino en un sótano normal que habían pasado por alto antes, encontraron muebles almacenados, piezas preciosas que solo necesitaban un nuevo acabado. Cada descubrimiento era como un regalo del pasado, como si el hotel quisiera ayudarles a recuperarlo. En verano, las obras exteriores estaban terminadas. El tejado era nuevo, diseñado para soportar las fuertes nevadas de la montaña. Las ventanas se sustituyeron por otras de bajo consumo energético que se ajustaban al estilo original. Se rejuntó la mampostería y se trataron y restauraron las vigas de madera. El Grand Alpine Hotel volvía a estar orgulloso. Ya no era una ruina, sino una promesa. El trabajo interior llevó más tiempo. Todas las habitaciones necesitaban atención. Trabajaron piso por piso, restaurando las habitaciones con muebles y telas apropiados para la época, al tiempo que añadían baños modernos y climatización. La cocina fue completamente reconstruida. Se instaló equipo de grado industrial para el restaurante. Mera planeaba abrir. Los paneles de madera del comedor fueron restaurados, revelando una rica caoba que brillaba como la miel a la luz. Y luego estaba el salón de baile. Maya lo dejó para el final, queriendo darle la atención que merecía. Cuando finalmente comenzaron a trabajar en él en septiembre, insistió en participar en todas las decisiones. Las lámparas de araña se desmontaron con cuidado. Cada cristal se limpió a mano y las piezas rotas se sustituyeron por réplicas hechas a medida. Se restauró el suelo
y el intrincado patrón de incrustaciones emergió como un mensaje secreto del pasado. Se reconstruyó el escenario y un maestro artesano de Denver restauró el piano de cola, que se emocionó al escucharlo tocar. En la pared de la entrada del salón de baile, Mia hizo instalar una placa de bronce. El salón de baile Constance Holloway, en memoria de una mujer que protegió lo que amaba y confió en el mañana, 1942-2023. El trabajo fue agotador, exigente y a veces frustrante. Hubo contratiempos y sorpresas, del tipo que siempre acompañan a los edificios antiguos. Encontraron amianto que tuvo que ser retirado por profesionales. Descubrieron una sección de los cimientos que necesitaba refuerzo. El plan original de abrir en Navidad tuvo que posponerse hasta la primavera. Pero a pesar de todo, Meyer nunca vaciló. No se trataba solo de restaurar un edificio. Se trataba de honrar a las personas que habían venido antes, de dejarle un legado a Emma, de demostrar que las cosas rotas podían volver a estar completas. Emma prosperó durante este tiempo. Había comenzado en la escuela primaria local y después de cierta incomodidad inicial, había hecho amigos. Se había convertido en una especie de celebridad, la niña cuya madre había encontrado una fortuna y estaba devolviendo la vida al pueblo. Los profesores le prestaban especial atención. Los demás niños querían sentarse con ella a la hora del almuerzo. Pero Emma, con una sabiduría superior a sus 10 años, lo manejaba todo con elegancia. Sabía lo que era ser invisible, no ser nadie. No lo olvidaba. Los fines de semana, Emma se convertía en la sombra de Maya, aprendiendo sobre construcción, sobre diseño, sobre lo que significaba liderar a las personas. Ayudaba a Ruth a elegir las telas para las cortinas. Ayudó a Marcus a catalogar fotografías históricas. Incluso probó suerte con la pintura, trabajando junto al equipo para terminar las habitaciones del personal. «Quiero saber cómo se construyen las cosas», le dijo Emma a Mia una noche. «No solo edificios, sino también una vida, un futuro. Tú me has demostrado que eso es posible». A Mia se le llenaron los ojos de lágrimas. «Cariño, tú siempre has sido posible. Siempre lo has sido todo». En noviembre, el hotel estaba casi terminado. Las habitaciones estaban terminadas. 63 espacios que combinaban el encanto vintage con el confort moderno. La cocina del restaurante brillaba, lista para el chef que Mir había contratado en Denver. El vestíbulo era impresionante, con la chimenea de piedra original flanqueada ahora por cómodas zonas de descanso. El antiguo mostrador de recepción había sido restaurado y pulido. Los jardines habían sido ajardinados, con plantas autóctonas y senderos de piedra que creaban un espacio que se sentía a la vez salvaje y acogedor. Y el salón de baile. Oh, el salón de baile. Era trascendente. Las lámparas de araña brillaban como la luz de las estrellas capturada. El suelo las reflejaba como un lago en calma. El escenario estaba listo, el piano perfectamente colocado, con las teclas afinadas y listas para la música. Este era el espacio donde Thomas y la nena Holloway habían entretenido a sus invitados, donde la gente había bailado, celebrado y vivido, donde Thomas había tomado sus terribles decisiones y sellado sus secretos. Pero también era donde Maya había encontrado su futuro, donde todo había cambiado. Maya decidió que la gran inauguración sería en Nochevieja. Le parecía adecuado, simbólico. Un nuevo año, un nuevo comienzo. Envió invitaciones a todos los que la habían ayudado, a todos los que habían creído en ella. Se invitó a todo el pueblo de Ridgewood. Se invitó a los funcionarios estatales. Se invitó a los agentes del FBI que habían trabajado en su caso. Los medios de comunicación de todo el estado solicitaron acceso, y Mia accedió, consciente de que la historia del hotel era poderosa y podía inspirar a otros. La semana antes de la inauguración, Marcus encontró a Mia en el salón de baile. Estaba sola, mirando, tratando de asimilarlo todo. «Lo has conseguido», le dijo en voz baja. «Lo hemos conseguido», le corrigió Mia. Lo mismo que le había dicho meses atrás. «He estado pensando en Thomas y en Eleanor», dijo Marcus, «en lo que pensarían si pudieran ver esto». Maya también había pensado en eso. «Espero que estén orgullosos. Espero que comprendan que sus errores ya no definen este lugar». «Tú les diste la redención», dijo Marcus, «y le diste paz a Constance. Eso no es poca cosa». El día antes de la inauguración, Maya llevó a Emma a la suite del cuarto piso donde Thomas y Eleanor se habían alojado una vez, la que tenía la fotografía. La había restaurado a la perfección
y la había convertido en su residencia privada. Se quedaron en el balcón contemplando el valle. La nieve caía suavemente, cubriendo los pinos de blanco. ¿Tienes miedo?, preguntó Emma. ¿Por mañana? Maya lo pensó. Un poco. Es mucha presión. ¿Y si no viene nadie? ¿Y si fracasa? No fracasará, dijo Emma con la certeza absoluta de una niña. Porque tú no fracasas, mamá. Nunca lo has hecho. Maya abrazó a su hija. He fracasado muchas veces, cariño. Solo que he aprendido a levantarme. La víspera de Año Nuevo llegó fría y despejada. A las 6 de la tarde, cuando el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, la gente comenzó a llegar. Llegaron en camiones y sedanes, en autobuses fletados desde Denver, a pie desde la ciudad. Llegaron con trajes de noche y con sus mejores galas, y con vaqueros limpios y camisas planchadas. Llegaron porque sentían curiosidad, porque habían trabajado en la restauración, porque habían vivido el largo silencio del hotel y querían ver su regreso a la vida. El vestíbulo se llenó de voces, de risas y del tintineo de las copas de champán. Mia había contratado a camareros del pueblo, jóvenes con uniformes impecables, que se movían entre la multitud con bandejas de aperitivos y bebidas. El restaurante estaba abierto y servía un menú especial diseñado por el nuevo chef. Todas las mesas estaban reservadas, pero el verdadero evento tenía lugar en el salón de baile. A las 8:00 se abrieron las puertas. La multitud entró y Maya oyó los suspiros y las exclamaciones de asombro. Las lámparas de araña brillaban con luz propia. El suelo pulido lo reflejaba todo como un espejo. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en el escenario, llenando el espacio con música que había estado en silencio durante 45 años. Maya estaba en la entrada con Emma, saludando a los invitados. Dale le estrechó la mano, con los ojos brillantes de emoción. Ruth la abrazó y le susurró. Es tal y como lo recordaba, pero mejor. Los dignatarios pronunciaron discursos. El alcalde de Ridgewood, un hombre que al principio se había opuesto a Mir, pero que había cambiado de opinión, elogió su visión y generosidad. Un representante estatal habló sobre la reactivación económica y el poder de la determinación. Pero el discurso más importante fue el de Myers. Se subió al escenario y miró a los cientos de rostros que la rodeaban. Y por un momento, volvió a ser aquella mujer agotada con el uniforme de camarera, sirviendo café y preguntándose si eso sería todo lo que tendría jamás. Entonces comenzó. Hace un año yo no era nadie. Solo otra madre soltera que intentaba poner comida en la mesa y mantener la esperanza en el corazón de mi hija. Tenía 3 trabajos. Estaba ahogada en deudas. Era invisible para todos, excepto para las personas que querían algo de mí. La sala quedó en silencio. Entonces recibí una carta sobre un lugar que nunca había visto. Me la dejó una mujer a la que apenas conocía, y conduje hasta aquí sin esperar nada. Quizás una carga, quizás otra cosa más que no podía permitirme. Hizo una pausa y su voz se quebró. Lo que encontré fue mucho más que un hotel. Encontré un misterio. Sí, encontré una fortuna que lo cambió todo, por supuesto. Pero más que eso, encontré un propósito. Descubrí quién era cuando todo estaba en juego. Descubrí que era más fuerte de lo que jamás había creído. Hizo un gesto hacia el salón de baile. Este lugar ha sido muchas cosas. Un sueño, la escena de un crimen, una tumba. Pero esta noche es una promesa. Una promesa de que las cosas rotas se pueden arreglar. De que los lugares olvidados pueden volver a ser importantes. De que personas como yo, personas como ustedes, personas a las que se les ha dicho que no son suficientes, podemos construir algo hermoso si se nos da una oportunidad. Las lágrimas corrían ahora por su rostro, pero no se las secó. Mi tía abuela Constance pasó 40 años protegiendo este hotel, protegiendo un secreto, esperando a la persona adecuada a quien transmitirlo. No sé si yo era la persona adecuada, pero sí sé que estoy agradecida. Agradecida a ella, agradecida a esta ciudad, agradecida a todos los que creyeron en este loco sueño. Miró a Emma, que estaba en primera fila. Por encima de todo, estoy agradecida a mi hija, que me recordó cada día por qué no nos rendimos, por qué seguimos luchando, por qué creemos en el mañana incluso cuando el hoy es difícil. Emma también lloraba ahora, y Maya bajó del escenario para cogerle la mano. Juntas se colocaron ante la multitud. Así que esta noche celebramos. Bailamos en este hermoso espacio. Brindamos por nuevos comienzos y recordamos que ninguno de nosotros está solo, que todos llevamos algo
protegemos algo, esperamos algo. Y a veces, si tenemos mucha suerte, encontramos el valor para dejar que esa esperanza salga a la luz. Los aplausos fueron atronadores. Entonces, el cuarteto comenzó a tocar algo clásico y grandioso. Marcus fue el primero en salir a la pista de baile, inclinándose ante Ruth con una cortesía anticuada. Dale invitó a bailar a la esposa del alcalde. Emma tiró de la mano de Mia y bailaron juntas, madre e hija, girando bajo las lámparas de araña mientras todo el pueblo las observaba y las vitoreaba. Al acercarse la medianoche, Mia salió a uno de los balcones para disfrutar de un momento de tranquilidad. La fiesta continuaba en el interior, con la música y las risas resonando en la noche. Miró las estrellas, tan brillantes aquí en las montañas, y pensó en el viaje. Hace un año le daba miedo todo. Miedo a no tener suficiente dinero, suficiente tiempo, suficiente fuerza, miedo a fallarle a Emma, a fallarse a sí misma. Ahora estaba en un hotel que valía millones, rodeada de gente que había contratado, gente cuyas vidas habían cambiado gracias a las decisiones que había tomado. Los fondos para la universidad de Emma estaban asegurados. Sí, tenían estabilidad financiera por primera vez en la vida de May, pero más que eso tenían un hogar, un propósito, un legado. La puerta se abrió detrás de ella. Marcus salió con 2 copas de champán en las manos. Le ofreció una. Por Constance, dijo, levantando su copa. Por Constance, repitió Maya. Bebieron en un cómodo silencio. Entonces Marcus dijo, ¿sabes qué es lo mejor? ¿Qué? No solo has restaurado un hotel, has restaurado un pueblo, has dado trabajo a la gente. Sí, pero más que eso, les has dado orgullo. Nos has recordado lo que éramos, lo que podríamos volver a ser. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Maya sonrió. Parece que me estás dando más crédito del que merezco. No lo creo, dijo Marcus. Creo que Constance sabía exactamente lo que hacía cuando te dejó este lugar. Vio algo en ti que tú aún no podías ver. Vio a una guardiana en tu interior. Alguien llamó a Maya. Era casi medianoche. Era la hora de la cuenta atrás. Volvió a entrar, encontró a Emma y se quedaron juntas en el centro del salón de baile mientras todos hacían la cuenta atrás. 10, 9, 8. Ma pensó en la cámara acorazada sellada, en la fortuna imposible, en la redada del FBI. 7, 6, 5. Pensó en las amenazas de Fairchild, en mantenerse firme cuando habría sido más fácil huir. 4, 3, 2. Pensó en todas las personas que le habían dicho que no era suficiente, que debía conformarse, que los sueños eran para otras personas. Feliz Año Nuevo. La sala estalló en vítores y abrazos. El confeti cayó de algún lugar, brillando bajo la luz de la lámpara de araña. Emma abrazó a Mia con fuerza. «Lo conseguimos, mamá. Lo conseguimos de verdad». «Sí, cariño», susurró Mia. «Lo hemos conseguido». La fiesta continuó hasta las 3:00 de la madrugada. Los últimos invitados salieron a la fría noche de montaña con la promesa de volver con amigos para difundir la resurrección del Grand Alpine Hotel. Maya y Emma finalmente subieron las escaleras hasta su suite. Agotada y feliz, Emma se quedó dormida en cuestión de minutos, todavía con su vestido de fiesta y una sonrisa en el rostro. Maya se quedó de pie junto a la ventana, contemplando los terrenos del hotel, los senderos ajardinados ahora cubiertos de nieve fresca, las luces exteriores bañándolo todo con un cálido resplandor. En unas horas, saldría el sol en el primer día de funcionamiento del hotel. Las reservas ya estaban completas para los próximos 6 meses. Había grupos turísticos programados. Se había reservado una boda para junio en el salón de baile Constance Hall. El hotel había vuelto a la vida. Pero más que eso, Maya había vuelto a la vida. Ya no era la mujer invisible que tenía 3 trabajos. Ya no era la persona a la que la gente ignoraba en lugar de mirar. Era Maya Chen, propietaria y directora del Grand Alpine Hotel, empleadora de 75 personas, guardiana de la historia, constructora de futuros. Y lo más importante, era una madre que por fin podía mirar a su hija a los ojos y decirle, «Vamos a estar bien, más que bien, vamos a estar extraordinariamente bien». Durante el año siguiente, el éxito del hotel superó todas las expectativas. Llegaron críticas de 5 estrellas. Las revistas de viajes lo destacaron. Se convirtió en un destino, un lugar al que la gente viajaba desde todo el país para vivir la experiencia. Mir reinvirtió los beneficios en la ciudad,
ayudando a abrir una clínica médica, financiando el programa de artes de la escuela y apoyando a las empresas locales. Ridgewood se transformó. El valor de las propiedades aumentó. Se mudaron familias jóvenes. La ciudad que estaba muriendo encontró una nueva vida. Todo gracias a un hotel y a una mujer que se negó a rendirse. Emma creció en su papel como el hotel, pero lo más importante, como ella misma. Destacó en la escuela, hizo amistades duraderas, fue voluntaria en la comunidad, nunca olvidó de dónde venían, pero también aceptó hacia dónde se dirigían. En el primer aniversario de la gran inauguración, Mia celebró una pequeña ceremonia en el salón de baile Constance Holley. Solo asistieron unas pocas personas. Emma, Marcus, Dale, Ruth y el agente Chen del FBI, que se había convertido en un amigo. Maya se puso delante de ellos con una fotografía enmarcada, una ampliación de la foto que había encontrado el primer día. Thomas y Eleanor Holley, en la gran inauguración del hotel en 1962. He aprendido mucho sobre Thomas y Eleanor durante este último año. Maya habló de sus sueños, sus errores, su tragedia. Construyeron algo hermoso y luego tomaron decisiones que lo destruyeron. Durante mucho tiempo, pensé que la historia de este hotel trataba sobre su fracaso. Hice una pausa, pero me equivocaba. La historia de este hotel trata sobre la redención, sobre cómo incluso nuestros peores errores no tienen por qué ser el final, de cómo otras personas pueden recoger los pedazos rotos y crear algo nuevo, algo mejor. Thomas y Eleanor pueden haber perdido el rumbo, pero nos dieron las bases para encontrar el nuestro. Colgó la fotografía en la pared, justo al lado de la placa de Constance. Estas son las personas que lo hicieron posible. Todos ellos, a su manera, nos enseñaron algo sobre el coraje, sobre las consecuencias, sobre la gracia. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Maya caminó sola por el hotel. Era algo que hacía a veces solo para recordar, para mantener los pies en la tierra. Caminó por el vestíbulo donde había entrado por primera vez, aterrorizada e insegura, por los pasillos donde había oído música fantasmal y se había sentido envuelta en misterio, por el salón de baile donde había derribado muros y encontrado un futuro que nunca había imaginado. El hotel estaba ahora en silencio. Los huéspedes dormían en sus habitaciones y el personal había terminado su turno. Solo Maya y el edificio estaban juntos. «Gracias», susurró. No estaba segura de a quién estaba dando las gracias. Quizás a Constance, o a Thomas y a la nena, o al universo que la había llevado hasta allí. O quizás solo a sí misma, por ser lo suficientemente valiente como para decir que sí cuando todo le gritaba que huyera. Cualquiera puede encontrar un tesoro si está dispuesto a mirar más allá de la superficie, a romper las barreras, a creer que los lugares destrozados aún encierran posibilidades. A veces, la mayor herencia no es el dinero ni las propiedades. Es el valor para convertirse en quien siempre se destinó a ser. Cuando Maya Chen cerró las puertas del hotel aquella noche y subió las escaleras hasta su suite, donde Emma dormía plácidamente, comprendió algo profundo. Los $295 millones habían cambiado sus circunstancias. Sí, le habían dado seguridad y oportunidades, pero la verdadera transformación había tenido lugar antes de encontrar la caja fuerte. Había ocurrido en el momento en que decidió quedarse, luchar y creer que merecía algo más. Porque para Maya y para todos los que veían cómo se desarrollaba su historia, la lección era clara. No es necesario encontrar una fortuna escondida en un hotel para cambiar tu vida. Solo hay que encontrar la fortuna que se esconde en uno mismo. La fuerza que no sabías que tenías. El valor que habías olvidado que existía. La creencia de que mañana puede ser diferente a hoy. El Grand Alpine Hotel se erigía orgulloso en la montaña. Las luces resplandecían en la noche, como un faro de lo que es posible cuando nos negamos a dejar que el pasado nos defina. Cuando elegimos construir en lugar de rendirnos. Cuando recordamos que cada final es solo un nuevo comienzo a la espera de suceder. Fin. A continuación, dos historias más increíbles de personas comunes que encontraron un valor extraordinario. Haz clic ahora para continuar el viaje con nosotros. Y no olvides suscribirte si crees que hay bendiciones ocultas esperando a aquellos que son lo suficientemente valientes como para buscarlas.